Hola, buenas noches a todos. Hola, hola, como siempre, vamos a empezar por confirmar que todo se escucha bien. Si me podéis ir confirmando. Buenas noches, ¿está todo correcto? ¿Me confirmáis? Vamos arrancando. A ver, que vaya confirmándose. Que esté todo bien, que todo se escuche bien. ¿Qué es ese ruido? ¿No? He escuchado un ruido de fondo. Se oye perfecto, ¿no? Ok, bien. Bueno, pues vamos a empezar con el... Un segundito, un segundito. Perdona, es que se me acoplaba un ruido de fondo. Nada, se sigue acoplando, no sé. Un segundo. Vale, ok, ahora sí. Bueno, vamos a empezar hoy con el capítulo número 5. Vamos a tratar el tema de las detenciones y sobre todo de las declaraciones de Miguel Ricard, del caso Alcácer. Una cosita que quería comentar antes de comenzar con este capítulo. Es el capítulo que YouTube más me censura, más me censura, ¿vale? Más problemas me pone de todos los que he hecho sobre Alcácer, tanto de directos como del documental. Los demás no tengo problema ninguno, pero con este sí lo tengo censurado y de hecho es el único que me tiene desmonetizado y es el único que tal. Entonces, ya se de sobra que este directo va a pasar lo mismo. Pero por lo menos para que no nos lo tumben y pueda seguir ahí, aunque sea sin monetizar ni nada, se pueda ver, vamos a intentar lo que son los mensajes y tal, utilizar el menor número de palabras así, porque ya es bastante explícito de por sí lo que son las confesiones que realiza Miguel Ricard y seguramente por ese motivo sea por el cual YouTube entiende que el contenido no es apto para todo el mundo. Entonces, vamos a intentar ser poquito lo menos explícito posible, sobre todo en palabras, no en los hechos, ¿no? Y vamos a tratar el tema como lo tratamos todo, ¿vale? Con el máximo respeto y evitando el morbo. Vamos a darle la bienvenida a Jessica, que se encuentra por aquí. Hola Jessica, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, a ver que confirmen que también se te escucha bien. Se me escucha bien? Podéis ir confirmando que se escucha bien. A ver si me contestan. Hola, Cristina. Ahora ya cuando confirmen que se escucha todo bien, vamos comenzando. Ok, ¿Se escucha? pues no me dicen nada en el... Bueno, A espera un ver, poco porque siempre lleva un Rodrigo, poquito. sí, 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 se me escucha. Vale, se escucha entonces Se me todo escucha. perfecto. Ok, perfecto. Sí, Pues entonces lo dicho, vamos a comenzar hoy con el capítulo de las autopsias. Vamos a esperar un poquito que vaya entrando un poco más de gente para comenzar porque así no tenemos que... Se oye bien, sí, ya veo yo también que se oye bien. Vale, vale. Es que ahí me va muy Ujú. retardado el chat, ¿eh? Por eso Yo Jessica recordar es la que me va leyendo. Exacto, yo recordar al chat que, bueno, todas las preguntas que, como a ti te va con un poco de retraso, Exacto. todas las preguntas que queréis hacerle a Triun, pues me las ponéis en el chat y yo se las diré a Triun encantada de la vida. Vale, antes de nada quiero hacer lo que comenté que iba a hacer la semana pasada, que es lo primero agradecer a las personas que se han hecho miembros del canal esta semana, que bueno, me han sorprendido que ya tengamos miembros, la verdad. Así que agradecer a Marta Martínez, a Mauricio Vargas, al criminólogo, a Santiago, a Fernando Galíndez, a Miss 1985 y a Hernán David Correa. Esas 7 personas se han hecho miembros del canal para ayudar, ya como comenté al principio, sin ningún tipo de contenido extra y nada, sino siempre por el mero hecho de ayudar y aportar algo al canal. Así que muchísimas gracias a los 7 y nada, no sé qué decir, me habéis abrumado. Si alguien más pues se va uniendo al canal, pues haremos lo mismo la semana que viene y seguiremos saludando y agradeciendo a todo aquel que se vaya haciendo miembro del canal, ¿vale? Así que vamos al tema, vamos a ir ya con Alcácer y bueno, vamos a hacer la temática que hacemos siempre. Perdón, uy, como tengo la voz hoy. Vamos a hacer la temática que hacemos siempre, ¿vale? Que es ir viendo el documental que está hecho, paramos y vamos comentando, ¿vale? Triun, Dime. una cosita que te voy a decir, me ha dicho Sergio Castro y ya te lo recuerdo, ojo con los trolls. Ah, sí, me comentó un usuario que hay gente que se está haciendo pasar por otras y demás, ¿vale?
Lo que sí os quiero decir, que yo a la persona que deteste, que está troleando, que se está haciendo pasar por otra, que insulte, falte de respeto o inicie bullas innecesarias, automáticamente lo elimino y lo anulo, ¿eh? O sea, no tengo problema ninguno por eso. Porque no voy a permitir que haya malos rollos ni malas historias, porque es absurdo. Aquí cada uno tenemos nuestra opinión y se puede debatir con cualquier postura sin necesidad ni de insultar, ni de faltar el respeto, ni de tratar mal a nadie, ni de menospreciarlo, ¿eh? Tenga la opinión que tenga. Tanto versión oficial, versión alternativa exagerada, versión alternativa menos exagerada, me da igual. Lo que no voy a consentir es eso, ni falta de respeto y mucho menos que se suplante identidades como he comprobado, porque hay un método para comprobar que se ha suplantado la identidad de algunos suscriptores y entonces automáticamente a la persona que compruebe que suplanta la identidad de otro, pues nada, lo anulo, lo bloqueo y nada, lo denuncio como spam y fuera. Así que eso sí lo quería decir, ¿vale? Que nada, que ojito al que se de eso porque va a eliminar, no, es que no, ni me lo planteo. He tenido mensajes que automáticamente entran insultando y demás y esos mensajes van borrados. Si queréis perder tiempo escribiéndolo, los que los escribáis por insultar, oye, allá ustedes. Ya sabéis que automáticamente esos mensajes se van a eliminar. Lógicamente tardarán un tiempo porque son muchos mensajes y mientras los leo y demás, pero que se van a borrar, vamos, que no van a servir para nada. Así que nada, creo que lo he dejado bien claro. Vamos a empezar. Buenas noches a todos. Y lo dicho, agradecer a las personas que se han hecho miembros, ya lo he hecho, que se han hecho miembros y miembros, ya lo he hecho a su momento. Así que vamos a empezar con el documental. La temática ya la conocéis. Pues empezamos con el documental, vamos parando, vamos comentando y vamos haciendo preguntas y respuestas, ¿vale? Venga, pues vamos allá. En la tarde del 27 de enero de 1993, el capitán de la Policía Orgánica Judicial de la 311, don Santiago Ibáñez, da la orden al sargento Moreno Alegre de ir a Catarroja, a la calle Camí Real número 101, cuarta planta, para proceder a la detención de Enrique Anglés Martín, nombre y dirección que aparecían en los papeles encontrados en las inmediaciones de la fosa de la Romana. Dicho sargento se traslada al domicilio con una dotación de 5 agentes de dicha policía judicial y el apoyo de la Guardia Civil de Catarroja. Al llegar y montar un operativo abajo del mismo, en la azotea y en las zonas aledañas, se procede a llamar intensamente a la puerta, tanto al timbre como golpeándola repetidamente. Desde el interior del domicilio nadie responde, pero los agentes escuchan ruidos y pasos. Viendo que no accedían los inquilinos del mismo a abrir de forma amistosa, el sargento decide pedir un mandato judicial para la entrada, registro del domicilio y detención de Enrique Anglés, al juzgado número 2 de Catarroja. El sargento Moreno Alegre y el capitán Ibáñez se trasladan al juzgado para recoger dicho mandato. Según relatan, cuando ellos marchan dejan el operativo vigilando el domicilio y las inmediaciones. Cuando regresan, comprueban que los inquilinos ya habían abierto de forma voluntaria la puerta. En el interior de la casa se encontraban en ese momento el buscado Enrique Anglés, su madre Neusa, su hermana Kelly y el novio de esta. Según relataron después tanto Enrique como su madre Neusa, en el momento de llegar la Guardia Civil, en su casa, aparte de ellos 4, también se encontraba su hermano Antonio Anglés, el cual, al ver que los agentes llamaban a la puerta, fue el que la atrancó y aprovechó para huir, saltando desde la ventana, realizando un salto en oblicuo a unos tejadillos de difícil acceso y 2 alturas. Pero dejemos la huida de Antonio Anglés para el siguiente capítulo y centrémonos en las detenciones y declaraciones de los detenidos ese día. En la casa se quedó Neusa, la madre de la familia, como propietaria, mientras los agentes realizaban el registro de la misma. Durante dicho registro irrumpen 3 jóvenes, 2 de ellos hijos de Neusa y hermanos de Enrique, que son Mauricio y Ricardo, y un tercero, amigo de la familia y que vivía temporalmente en el domicilio, llamado Miguel Ricard Tárrega. Según relatan, venía de recoger un cachorro de perro para Antonio y unas mandarinas para Neusa. Cuando llegan al edificio y según sus declaraciones, ven varios coches y agentes de la Guardia Civil en el portal y según relata Miguel Ricard, no le resulta raro, ya que el domicilio de los Anglés era un lugar de sobra conocido para las autoridades y en el cual se realizaban muchas veces registros y detenciones por causas de droga. De hecho, dice que pensó que estaban buscando a Antonio Anglés, ya que sobre él pesaba una orden de detención por no haber vuelto a prisión tras salir de la misma durante un permiso. También dice que él, al ver tanto guardia civil, en ningún momento se siente intranquilo y que accede al edificio y domicilio porque sobre él no pesa ninguna orden de detención, ni tiene temor alguno por ningún hecho, que de ser así habría huido. Una vez
Bien, vamos a parar en este punto y vamos a comentar. Lo primero, como podéis ver, cuando Miguel Ricard llega al edificio, él no tiene problemas ninguno. Buenas noches, el criminólogo Santiago, Sergi, buenas noches a todos. Seguimos. Cuando Miguel Ricard llega al edificio de los Anglés, él ve que hay patrol, porque la Guardia Civil no va ocultándose ni va de secreta, y ve que hay Guardia Civil fuera y dentro del edificio. Y él entra tan normal, cargado con una bolsa de mandarina. Yo pienso, o por lo menos lo que a mí más me llama la atención, que una persona que ha hecho o ha cometido lo que se supone que ha cometido, y más sabiendo que ese día se habían encontrado a las niñas porque estaban todos los medios de comunicación, que a lo mejor él no se había enterado, puede ser, pero ya era tarde noche y se habían enterado toda la gente, o sea, él no iba solo, él iba con Mauricio, iba con Ricardo y supongo que habría estado en algún sitio. Y suponiendo eso, que se habrían enterado y demás, él entra sin problema ninguno en el domicilio, le da igual que esté la Guardia Civil y no se espera en ningún momento que vayan a buscarlos por ese motivo. O sea que eso ya a mí particularmente me parece bastante extraño y bastante sospechoso, la verdad. ¿Alguna cosita, Jessica? Pues sí, tengo aquí varias preguntas, si quieres Sí, empezamos. empezamos. Mira, dice Didac que a estas alturas todavía hay gente que cree que la versión oficial es de psiquiatría. Sí, bueno, la No. versión oficial, el tema de la huida de Antonio Inglés, el salto, ya ha salido el sargento, creo que era, de la Guardia Civil que estaba al cargo del operativo que se queda fuera, justo el que está abajo, y dice que es totalmente mentira que Antonio Inglés huyese por esa ventana. De hecho, dice que si hubiese huido por esa ventana, Antonio Inglés le hubiera caído encima. O sea que esa parte la desmiente totalmente. Mira, Gamatron dice, ¿cuál es tu opinión sobre Juan Ignacio Blanco? Hombre, Juan Ignacio Blanco era un gran criminólogo, se metió de lleno en el caso Alcácer y creo que el caso Alcácer superó a Juan Ignacio Blanco. Hubo cosas que hizo muy bien, pero también hubo cosas que, bajo mi parecer, hizo muy mal. Pero vamos, Ujú, supongo que como todo el mundo, no todo el mundo acierta siempre. Y creo que se excedió en algunos asuntos que no tenía que haberse excedido. Y si hubiera sido más comedido, igual se le hubiese hecho bastante más caso del que se le hizo. ujú. Mira, aquí te hacen una pregunta. Dice, Triun, ¿crees que los colmeneros estuvieron amenazados por alguien y sus declaraciones? Amenazados, no sé, yo creo que les abrumó el hecho de todo el circo mediático que se dio en torno a ellos. Entonces puede ser que una vez que pasó todo aquello, todo lo que fue, porque al principio ellos, de hecho aquella misma noche estuvieron en el programa de quién sabe dónde, incluso después creo que también estuvieron en el de Nieve Herrero. O sea que ellos al principio hicieron sus declaraciones de que habían estado arriba, de aquella misma noche, perdón, no, al día siguiente, ¿vale? Por la noche. De que habían estado arriba, de que habían sacado a las niñas y tal. Pero luego con el pasar del tiempo también hay que entender que Alcácer se llenó de gente, periodistas preguntando. Entonces puede ser que en un momento dado les abrumase tal cantidad de información. Y también hay que tener en cuenta que cuando Fernando García y Juan Ignacio Blanco van a hablar con ellos, ya están liados en el tema del Mississippi, tienen el jaleo montado ese que ya van en contra del juicio. Puede ser que a lo mejor no quisiesen meterse allí de lleno. Ellos son gente humilde, son gente de campo. No sé, la verdad que no puedo ponerme en su piel. Ujú. Mira, por ejemplo, aquí te dice Santiago que él piensa que Mauri es el principal asesino. Hombre, es que yo pienso que no fueron ellos los que la mataron, pero si tomamos como base que hubiesen sido, Mauricio estaba en todos los fregados, o sea, iban los tres, iba Mauricio, iba Antonio Inglés y iba Miguel Ricard. De hecho, Miguel Ricard era amigo de Mauricio, ¿no? Era más amigo de Mauricio que de Antonio Inglés. Y cuando cometían atracos, Antonio Inglés se quedaba en el coche y los que entraban a cometer dichos atracos siempre eran Miguel Ricard y Mauricio. O sea que sí, lógicamente, además también si os fijáis, cuando la dueña y el dueño del bar El Parador, que se supone que es donde van a comprar los bocadillos la noche que sucede el secuestro y demás, ella dice que la persona que acompaña... Primero ella dice que no fue aquella noche, o sea, eso vamos a dejarlo claro. Ella dice que no fue el 13 de noviembre. Pero bueno, de todas formas, que la última vez que fueron a comprar bocadillos, que compraron tres bocadillos, una ensalada y una botella de agua, no era Antonio Anglés el que acompañaba a Miguel Ricard, sino que era un chico más joven y de estatura más baja. O sea, cuadra más con Mauricio que con Antonio Anglés.
¿Alguna cosita más? Mira, por ejemplo, aquí tenemos, sí, tenemos preguntas. Sergi13 dice, ¿por qué fueron a por Enrique si también se encontró una multa a nombre de Roberto? Porque a uno sí y a otro no. Bueno, primero se encontró el volante de Enrique. Primero se encontró el volante de Enrique en las inmediaciones de la Romana, que fue por la cual fueron a buscarlos a la calle Camín Real. El volante se encontró después porque, perdón, la multa se encontró después y se encontró dentro de la caseta. Además, creo que Roberto en aquella época estaba en la cárcel. En la época en la que Mm, fueron a detener a... Y estaba en la cárcel, creo, por haber intentado matar a Antonio Anglés, o haber intentado clavarle un cuchillo. O sea, que Roberto, cuando fueron a detener a Enrique, él estaba en prisión. mm. Hoy tenemos muchas preguntas, tío. Sí, bueno, pues pregunta, no hay problema. Eh, a ver, mira, por ejemplo, Cristina Rodrigo te pregunta que si crees que Anglés estaba en la casa. No, Anglés no estaba en la casa. Ujú. Vamos, vamos, yo pienso que Anglés no estaba en la casa. De hecho, las dos únicas personas que dicen que Anglés estaba en la casa son Neusa, que dice que ella cuando llega por la mañana, que llega sobre las 8 de la mañana, su hijo estaba allí, luego no hace más referencia a él, y también hace referencia Enrique, que dice que cuando él se va a acostar está su hermano. Pero ni Kelly, ni el novio de Kelly, de hecho el novio de Kelly siempre niega que Antonio Anglés estuviera en la casa y siempre niega que Antonio Anglés pasase por la habitación para saltar, porque él dice que él estaba en la habitación y que si lo hubiese hecho lo hubiese visto. Y él niega que lo viese, o sea que los que lo dicen son Neusa y Enrique. Porque ellos lo otro, lo que es Kelly, que es la que luego dice que ayuda a Antonio a saltar y demás, esa versión la da muchísimo después. Cuando la llevan al cuartel y le toman declaración, ella en ningún momento dice que Enrique, que Antonio Anglés esté en la casa. Ujú. Mira, por ejemplo, Mou te dice, Triun, ¿qué cosas hizo mal Juan Ignacio Blanco? Es que no sé, porque yo, por ejemplo, el tema de dar los nombres que dio un público sin haberse asegurado ni tener las pruebas fehacientes, eso les enterró tanto a él como a Fernando García, les causó muchísimos problemas. Tuvieron denuncias, tuvieron un montón de cosas que al final terminaron, primero por las denuncias y segundo porque no le dieron trabajo en ningún sitio. Y después también, ¿qué hizo mal? Pues que yo pienso que una persona, periodista y, bueno, criminólogo, no debe de implicarse tantísimo y llegar a tomar un caso de forma tan personal. Es como si un médico que tiene que operar a una persona lo toma a ese paciente como algo personal, como algo como su propia familia, no podría operarlo, ¿no? Pues entonces cuando tú te metes en un caso y investigas un caso, yo creo que si llegas a meterte tan de lleno que lo tomas como algo personal, es imposible ser objetivo y verlo desde un punto de vista que puedas abarcar más situaciones, ¿no? Entonces pienso Ujú. que un profesional no debe de llegar a tomar nada tan personal, sino verlo de forma objetiva y desde fuera. Lógicamente Ajá. eso no quita que empatizase con el padre, que empatizase con las víctimas, eso es normal, eso es lógico porque somos seres humanos. Ujú. Mira, Otto te dice que qué piensas tú de que Ricard y Antonio solo tenían la misión de secuestrar a las niñas y entregarlas Pero, a los otros Jessica, una cosa, no capturados. me digas otro, me dices el nombre de la persona que pregunta, ¿vale? Es Otto. Ah, otro, había entendido otro, digo otro. No, Disculpa, disculpa. Vale, dime. es Otto, Otto. Otro. Que se llama así, ¿eh? No Vale, te vale. puedo decir. Es que había entendido otro y Eh, digo, no me digas otro, dime el nombre. no, no, hombre. Bueno, realmente es Otto Ruiz, Vale, vale, pero vale, 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 perdona. normalmente cuando tienen nombres tan largos, porque tiene también un apellido, te digo Vale, vale, el vale. nombre. Es que había entendido Bueno, otro, pues, digo, bueno. Vale, vale. nombre. Disculpa, disculpa, vale, vale. Sigamos. Vale, pues mira, Otto te pregunta que qué piensas que Ricardo y Antonio solo tenían la misión de secuestrar a las niñas y entregarlas a otros para que las torturasen. Yo pienso que Antonio Anglés y Miguel Ricard no tenían esa visión. Yo creo que no eran los conseguidores. Mucha gente los pone como los conseguidores, pero también tenéis que tener en cuenta que yo dudo que tres niñas, como eran las tres chicas, la edad que tenían, y más después de las declaraciones que hace Esther, que dice que ellas nunca se montaban en vehículos con gente que no conocían y que no eran del pueblo. Antonio Anglés y Miguel Ricard no eran de Alcácer, eran de Picasen. Uy, perdón, de Picasen, de... Leche, ahora no me sale el nombre. Ay. Bueno, no me sale ahora. El del pueblo donde Miriam estaba estudiando. Ahora no me sale. Bueno, pues Antonio Anglés y Miguel Ricard no eran de Alcácer. Entonces dudo mucho que las tres niñas se montasen en el coche con ellos. Muchas, además que eran mucho mayores que ellas, y iban solos, dos chicos solos. Otra cosa que también dice Esther que nunca hacía, montarse con chicos solos. O sea que yo creo que si hubo unos conseguidores no eran ellos. Puede ser que ellos se encargasen del proceso final. A lo mejor el tema de deshacerse de los cuerpos o de enterrarlos en la romana o de algo de eso. Eso
podría ser posible, que estuviesen al final de la cadena. Pero como conseguidores pienso que no. Mira, Santiago te pregunta, la llamada de la casa a la casa que tiene, ¿qué sentido tiene exactamente en la historia? La llamada de Miriam supongo que se refiere, ¿no? La llamada que hace Miriam a su casa, ¿te refieres, Santiago? ¿O la llamada que hace No sé, si Antonio quieres, Anglés y escuchamos ahora en un... mira, Santiago, Sí, si me la aclaras. si aclaras de que era la llamada, ahora vamos a dar otra pregunta y ahora hacemos otra vez Exacto, que me esta. aclara a qué llamada se refiere. Vale, que Santiago nos aclare más o menos Ujú. esa. Verás, MIS, que bueno, que es nuestra ginecóloga particular, Sí. piensa, yo sinceramente a partir de las detenciones ya no entiendo nada. Anglés huyendo modo Spiderman, Ricard que sube directamente al registro para que lo detengan, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Ya digo que, bueno, lo de Anglés vamos a descartarlo totalmente porque no, Anglés no huye de la casa, ni Anglés se encontraba en ese momento en la casa. Pienso yo, vamos, pienso yo. Además, el sargento de la Guardia Civil también lo dice bien claro, que no soy el único que lo dice. Y en cuanto a lo de Ricard, es que no tiene sentido ninguno. Es que yo soy bastante sincero. Tú llegas, tú has cometido un crimen. Ya no matar a 3 niñas. O sea, un crimen del que sepas que hay pistas de que eres tú. Y ves eso lleno de guardia civil, tú no entras a la boca del lobo. Tú automáticamente coges tu coche y como llegas te das la vuelta y te piras. Y este hombre entró como Pedro por su casa, subió en el ascensor y de hecho llega a la puerta del domicilio, está la Guardia Civil de allí y él entra, vamos, que no se corta un pavo, que le da igual, que no es muy raro una persona que ha cometido un crimen así o que ha sido partícipe o colaborador necesario en un crimen de tal magnitud no entra en una casa llena de Guardia Civil y policía, vamos, seguro. Mm, Mira, Santiago ya nos ha Sí. aclarado la llamada de Antonio. A la llamada de Antonio, yo la llamada de Antonio pienso que no la hizo Antonio. Hay hay un programa, bueno, hay un programa, hay una... Sí, Ligia Ortega, supongo que te referirás a eso. Ligia Ortega dice que su hermano en Mississippi dijo que él Exacto. hizo la llamada. Y yo creo que sería interesante que alguna persona que se dedica al tema este de, no sé exactamente cómo se llama la grafología, no, la ciencia esta del tema de coger las voces de grabaciones y demás. Y hacer una comparativa, yo creo que sería bastante interesante. Podría hacerlo fácil porque hay un montón de documentos gráficos de Enrique Anglés y tenemos la grabación de Antonio Anglés que ahora la vais a escuchar en el documental que se escucha perfectamente. Podría hacer la comparación y ver si verdaderamente se trata de él. Yo he puesto las dos grabaciones juntas en un programa de audio que tengo y a mí personalmente se me parecen muchísimo las voces. Es verdad que suele pasar que dos personas de la misma familia suelen tener voces bastante parecidas, pero es que incluso las coletillas, por ejemplo, Enrique, cuando acaba de hablar muchas veces dice, ¿sabe? ¿Sabe? No sé qué, no sé cuánto, ¿sabe? No sé qué. Y si escuchas la grabación de Antonio, la que supuesta Antonio, en el contestador, él también dice la muletilla, ¿sabe? Entonces, claro, hay dejes que normalmente la suele tener la misma persona. Es raro que otra persona tenga el mismo deje que tienes tú, ¿no? Al hablar. Y normalmente esos dejes son los que marcan. Y a mí, poniendo las dos voces al lado, se me parecen muchísimo. Por eso digo que estaría bastante interesante que alguien que se dedique a ese tema que hiciese la comparativa. Es tan fácil como coger y hacerle y ver si pertenece a uno o pertenece al otro. Ujú. Ujú. Mira, Víctor hace un apunte, dice, el operativo también vigilaba, habla del salto, del famoso salto, ¿no? El operativo también vigilaba la terraza, si hubiera saltado lo hubieran visto. Había guardia civil hasta la puerta del salón internacional, que es donde supuestamente bajó Anglés a nivel de la calle. Es que la versión oficial va descartando cosas conforme ve que ya es imposible de sostener. El salto está descartado, o sea, el salto la Guardia Civil lo ha descartado totalmente. Ya es que es absurdo hablar de que Antonio Inglés huyó saltando por la ventana porque sabemos que la Guardia Civil dice que no, que es imposible totalmente. Y o nos la creemos para unas cosas y para otras no, o no nos la creemos. Los que no nos hemos creído nunca que Antonio Inglés saltó de la ventana, pues mira, ahora ya por lo menos está apoyado oficialmente. Porque las personas que estaban al cargo de vigilar esa ventana y estar justo debajo de esa azotea dicen claramente que eso no ocurrió. O sea, y entonces es una tontería que discutamos los que no creemos la versión oficial con los que creemos con la versión oficial en ese aspecto, porque para los que creen en la versión oficial, la Guardia Civil está diciendo claramente que eso no ocurrió así. Por lo Ujú. tanto, Antonio Inglés no saltó por esa ventana. Mira, MIS te pregunta, Enrique no tenía un trastorno mental severo, hizo la llamada él. Enrique Inglés tenía un trastorno mental, sí. Por lo visto tenía esquizofrenia con
Lo dice, ahora más adelante en el documental nos dice exactamente el trastorno que tenía. Sí, pero también comenta que a él le pagaron y se lo dieron escrito y le dijeron lo que tenía que decir y que él cogió y desde una cabina hizo una llamada. También hay una cosa, en relación a esa llamada, hay unos vecinos, porque cuando tú entras en un registro, por lo visto tiene que haber unos testigos y entonces se coge a dos vecinos del bloque que entran dentro de la vivienda de Neusa y cuando están en el dormitorio de Kelly, un guardia civil le dice a la vecina, esto lo dice ella, que podéis buscar la declaración que está, mire usted señora, a ver si reconoce esta voz y tal, y se saca la cinta del bolsillo, la introduce dentro del contestador y le pone entonces la grabación del supuesto Antonio Inglés. Es posible que la grabación se hiciese antes, él sacase la cinta y luego se la pusiese a la vecina, o es posible que ya la llevase, no sé. Ya digo, de todas formas dice que en la cinta había grabaciones más antiguas, ¿vale? De ese mismo contestador. Y bueno, ahora vamos a ir escuchamos la grabación y lo que opinan cada uno, porque Kelly dice bien claro que no es su hermano. Y además, aparte, también ella explica el por qué le puede decir, oye Kelly, esto, lo otro. O sea, ahora cuando vayamos escuchando el documental más adelante, lo vamos a ir viendo. Tenemos un par de preguntas más, si Venga, quieres. hazlas y ya vamos, 2 preguntas más y seguimos con el documental. Sergi dice, tengo una duda, ¿qué crees sobre el tema de que a la familia Inglés le pagaran? Entiendo que antes no tenían donde caerse muertos, sin embargo, luego hay fotos de Kelly con un Ferrari. Bueno, no solo las fotos de Kelly con el Ferrari, eso es lo de menos, porque tú te puedes poner a un Ferrari y echarte fotos, pero es verdad que tienen gasolineras, que tienen centros de estética, ahora tienen un poder adquisitivo bastante más elevado que el que tenían entonces, que si ves las fotos del piso donde vivían, es un piso hecho polvo, es un piso de gente de bajos recursos económicos. Además, la madre habla de 2 millones de pesetas y tal, en fin, ahora tienen propiedades, ahora tienen negocios, manejan dinero, ahora sí manejan dinero. Yo he escuchado decir a Fernando García en una entrevista que él sabe, porque le han contado ciertas personas, que cada una vez al mes, o no sé qué historias o algo así, creo que comentó, iban a correos y recibían un giro y que esa persona que se lo había contado a él le había dado documentos gráficos de la cantidad que esta mujer recibía todos los meses. O sea, que verdaderamente, por lo visto, según dice Fernando García, a través de correos le hacían un giro de dinero todos los meses. No sé quién ni sé cómo, la verdad. Simplemente hablo lo que dice él, vamos, que podéis buscarlo, que lo dice Fernando García. Mira, por última, ya después te sigo haciendo más, Santiago dice, pero entonces si el salto no existe, ¿por qué prohíben la entrada a la policía y se encierran? Cuando lo más fácil habría sido abrir y decir que no estaba. Pues es muy simple, en esa casa se dedicaban al trapicheo de droga. Cierran la casa para deshacerse de la droga que hay en esa casa. Das cuenta que esa casa se dedicaban a eso. Ellos, de hecho, ya el mismo Miguel Ricard, cuando llega al domicilio, lo primero que dice, yo pensé que iban a la casa de los Anglés porque aquello era un trajín de Guardia Civil y policía y tal por el tema de la droga, porque allí había trapicheo de droga. Seguramente tendrían alguna cantidad que fuera X cantidad y cierran para deshacerse de ella, para tirarla por el váter o para deshacerse antes de abrir a la Guardia Civil. Bueno, pues podríamos Venga, seguir pues vamos con a el continuar vídeo. y después seguimos. Rompen en el piso. Según declaraciones de Miguel Ricard, se le pregunta quiénes son. Él y los 2 hermanos de Enrique, al identificarse, se les separa. Se esposa a Ricard y se le pone cara a la pared. Al preguntar qué pasa, le dicen que se calle y se quede tranquilo, mientras terminaban el registro del domicilio. Curiosamente, durante este proceso, sonó el teléfono de la casa y al no ser atendido saltó el contestador automático que Kelly tenía en su dormitorio, quedando registrado el siguiente mensaje. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. Tras escuchar esto, y según las declaraciones de Miguel Ricard, un agente de la Guardia Civil lo coge y se lo lleva a la cocina. Le pregunta por una maneta y un plato de una moto. Él dice que no sabe nada de eso, y los agentes comienzan a buscar por el domicilio dicho plato y maneta. Durante ese proceso, comenta que le quitan las esposas y se la colocan a Mauricio, ya que él llevaba desde hacía unos meses el pelo teñido de moreno. En ese momento entra otro agente y dice, ¿qué hacéis? Si el rubio es este, señalando a Ricard. Y entonces le vuelven a colocar dichas esposas y según sus propias declaraciones dicen, nos lo llevamos detenido por si acaso.
De ahí es trasladado también al cuartel de Patraix. Según las declaraciones del capitán Ibáñez, este hecho ocurrió de otro modo. Según relata, él salió tras el registro al comedor y uno de sus agentes se le acercó y le dijo que había un individuo que iba a la casa de los Anglés y que éste subió solo. Habló con él y le dijo: ¿tú a qué vienes aquí? Y este contestó: soy amigo de la familia. ¿Y qué llevas en la bolsa? Unas naranjas que he robado en un campo cercano. Según relata el capitán, tenía aspecto como de rubio y me sonaba algo relacionado con la cinta que habíamos escuchado. Le pregunté: ¿tú qué coche tienes? Y contestó: un Opel Corsa blanco. ¿Tienes algún inconveniente en venir a la comisaría que te hagamos algunas preguntas? Y dijo que no tenía inconveniente y nos acompañó. Una vez en el cuartel de Patraix... Vale, vamos a parar aquí. Lo primero, mirar la diferencia entre lo que dice Miguel Ricard de cómo lo detienen y lo que dice la Guardia Civil. Yo en el tema de Miguel Ricard, que dice que lo coge y le ponen las esposas y demás, si tan amablemente lo invitan a ir al cuartel, dudo mucho que le pusiera las esposas y sin embargo se fue esposado. Es más, le preguntan: ¿tú qué haces aquí? Y él dice: no, yo vengo de robar naranjas. O sea, le dices a la Guardia Civil que viene de robar naranjas. Dudo mucho que Miguel Ricard le dijera a la Guardia Civil: no, yo es que vengo de robar unas naranjas a Neusa para traérselas a Neusa. No. Me creo más, en este caso me creo más la versión que dice Miguel Ricard, de que lo cogen y después de escuchar aquello le ponen las esposas y lo ponen contra la pared, que tan amablemente y tan cordialmente le digan: oye, perdona, ¿qué coche tiene usted? Pues tengo un Opel Corsa blanco. Pues acompáñenos, hombre, que vamos a hablar en el cuarto. Lo veo absurdo, sinceramente. Bueno, Jessica, ¿alguna cosita? Pues sí, tengo alguna cosita por aquí. Pues, Elisa Ortega tiene una duda. ¿Quién reconoció la voz en el juzgado? nadie, ninguno de los ángeles reconoce la voz como de Antonio. De hecho, Kelly dice que no es su hermano, que ella no lo reconoce como Antonio. Pero por favor, si podéis hacer lo que os he dicho, poner las dos voces, la de Antonio Anglés, el supuesto Antonio Anglés y el supuesto no, y Enrique Anglés. Veréis cómo se parecen muchísimo. Mira, Manuel Martínez te pregunta que, Triun, ¿quién crees que mató realmente a Anglés? No lo sé. Según la versión que dan ahora o que yo he escuchado por ahí alternativa, Antonio Anglés muere porque tiene una reyerta con Mauricio y con Miguel Ricard por el tema del reparto del botín del último atraco que cometen. Que por lo visto Mauricio le pega 2 tiros y lo mata. No sé si es cierto. Otros dicen, el otro hermano, Roberto creo que es, el más pequeño, creo que se llama Roberto, dice que ve como la Guardia Civil le pega 2 tiros al hermano y lo mata. O sea que está muerto, yo pienso que está muerto. Hay una cosa, que hay una situación que se dio que no se le prestó la suficiente atención, pero en su día Mauricio ofreció a los padres de las niñas, o no sé a quién exactamente, la posibilidad de decirle dónde estaba el cuerpo de su hermano y quién lo había matado por la cantidad de 2 millones de pesetas. O sea que si le pagaban 2 millones de pesetas, que son unos 12.000 euros, él les decía quién los había matado y dónde estaba el cuerpo. Y no se le prestó suficiente atención a eso que dijo, o sea, y lo veo bastante interesante. También es verdad que los angleses querían sacar dinero los angleses querían sacar dinero de cualquier lado, o sea que... Pero bueno, yo sí voy a pagar 2 millones de pesetas, si ahora no me das las pruebas fehacientes no te doy un duro, ¿no? Hago un contrato y tú me das las pruebas y entonces... Y él se comprometió a decir quién había matado al hermano y dónde estaban los restos del hermano. Mira, Javier Rodrigo Alarcón te pregunta: ¿cómo es posible que si estaba fugado Anglés de la cárcel vayan a buscarlo a su casa? ¿Es que sabían que estaba allí y nunca había ido a buscarlo antes? No fueron a buscar a Antonio Anglés. O sea, en aquella tarde la Guardia Civil no fue a buscar a Antonio Anglés. De hecho, la Guardia Civil va a buscar a Enrique Anglés. La Guardia Civil se lleva a todo el que está allí, se los lleva todo menos a Neusa, que la deja para que, como dueña de la vivienda, y luego va y toman declaración. Pero la Guardia Civil no va en busca de Antonio Anglés. De hecho, no tiene ni constancia de que Antonio Anglés está allí. Ellos van, detienen, y es cuando le preguntan a cuando ya le preguntan a Miguel Ricard y le hacen el interrogatorio y le dicen: bueno, ¿tú ves capaz a Enrique Anglés de cometer este crimen y tal? Y él dice: no, a Enrique no, pero a su hermano Antonio sí. Y entonces cuando se supone que Enrique Anglés mete a Antonio Anglés. Pero ellos no van en busca de Antonio Anglés, ni saben que Antonio Anglés está en la casa. De hecho, ellos se enteran que se fugó por la ventana cuando dicen que él y tal, pero ellos no iban en busca de Antonio Anglés. Ellos iban en busca de Enrique Anglés.
Mira, Manuela Galeote te dice, ¿por qué nunca llevaron a Ricard a la caseta de la Romana para hacer una recreación de los hechos? No se hizo recreación de los hechos en ningún momento. Eso es un tema que se discute mucho y según he leído se pasaba bastante. O sea, no se hacían... Era una cosa que no era costumbre, digamos, no es como ahora, que ahora normalmente hay un asesinato, hay un crimen y se hace una reconstrucción de los hechos. En aquella época no era tan habitual. Y sí suben a la Romana. O sea, la misma noche que detienen a Miguel Ricard, hay un momento durante la madrugada que le dicen, bueno, ¿y dónde se esconde Antonio y tal? Y entonces, bueno, pues montate en el coche y nos lleva, y lo llevan a la caseta de Alborache. Cuando ven que no está en la caseta de Alborache, bueno, pues llévanos a otro lado y tal, donde puedan estar. Y entonces, que este punto es muy importante, porque os digo así, os digo ahora por qué. Miguel Ricard les da la dirección de la caseta de la Romana. La Guardia Civil no tiene mucha idea y tal, y emprende la subida y llegan hasta la zona de las colmenas. Y cuando están allí le dice, pero hombre, si aquí es donde se han encontrado las niñas esta mañana, aquí cómo va a estar Antonio escondido. Y se van. Eso quiere decir que, fijaros la cosa de Miguel Ricard de llevarlos a la Romana, como no habiéndose dado cuenta todavía de que las niñas habían aparecido en la Romana. Porque le dice, bueno, otro sitio donde se pueda esconder, sí, tira por aquí y por allí, y los lleva hasta la Romana. Y cuando están arriba es cuando dice la Guardia Civil, sí, hombre, aquí van a estar, si aquí es donde hemos encontrado a las niñas esta mañana. Y entonces ya se dan la vuelta y directamente ni se bajan con Miguel Ricard. Pero Miguel Ricard sí sube a la Romana, lo que pasa es que no llegan a bajarse. Y suben por casualidad porque él les indica ir a la Romana, pero no porque le digan ellos dónde habéis acabado con las niñas ni nada, no. Sino porque suben a la Romana porque él los lleva a un sitio que era habitual que Antonio Anglés estuviese. Ujú. Mira, Manuel te pregunta que entonces la historia de Anglés en Portugal. Cuando toque la huida de Inglés, que tocará en el siguiente capítulo, que ya es el último sobre el Alcácer, vamos a hablar de la huida y ya veréis cómo es todo un absurdo, o sea, de principio a Vale. fin. También Manuel te pregunta, dice, Triun, ¿qué opinas del libro de Juan Ignacio Blanco? Se ciñe bastante a tus hipótesis. El libro de Juan Ignacio Blanco es que verdaderamente, aparte de las pocas, de algunos apuntes que da él, ¿no? Algunas ideas, verdaderamente es el sumario, o sea, es leerte el sumario del caso. Está bastante interesante, todo aquel que pueda leerlo. Eso sí, es verdad que es muy explícito en el tema de autopsias y demás, y por eso básicamente lo retiraron del mercado, porque la madre de Desiree pues se sintió violentada porque estaban las fotos y tal, y habló para que lo quitaran, y el vídeo se censuró, el libro se censuró, pero el libro verdaderamente son el sumario del caso y está. Y ahí cuando lo lees, o bueno, ahora puedes leer el sumario aparte por internet, ¿no? Pero entonces no, entonces el único medio que había era leerlo a través del libro. ¿Te das cuenta de lo que es redactar, cómo redactan muchas veces algunas partes oficiales de la Guardia Civil, la forma tan... No sé, deberíais de leerlo. Si no el libro ya en sí, sí el sumario y lo que se redacta y cómo está redactado. Ujú. Cristina te pregunta, Cristina Rodrigo, ¿es cierto que a Ricardo le pegan una paliza en un campo de algarrobos la Guardia Civil? No está probado que le peguen ninguna paliza. Es verdad que él dice que sí, que a él lo torturan y le pegan paliza. El forense que lo mira no dice que no, que a él no le ha tocado a nadie. Su abogado, no sé por qué, no pide que se mire, que de hecho él lo comenta en un programa, el que era entonces su abogado, ¿vale? Porque Miguel Ricard cambia varias veces de abogado. Pero el que era entonces su abogado tenía que haberlo dicho delante del juez y sin embargo no lo dice que no lo dice porque estaba esperando no sé qué historia. Total, que al final no lo dijeron. Según Miguel Ricard sí le pegaron una paliza. También os digo una cosa, en el 93 coger a un preso y pegarle dos guantas y pegarle tres o cuatro y pegarle cositas de él, era muy habitual, ¿eh? O sea que no es como ahora que los presos van y llega y nada más que entren en la detenido, lo primero que hace es verte un forense y el forense y tal, sino que a Miguel Ricard lo vio un forense después, pero vamos, que el mismo forense que vio a Miguel Ricard para ver si tenía lesiones por tortura, creo en recordar, y hablo de memoria, que es el mismo que en otro crimen en el que murió una persona, que el doctor Frontera hizo su autopsia y determinó que había muerto por las torturas policiales, él dijo que no tenía presentaba ninguna lesión, y ese hombre, según Frontera, y la autopsia que hizo había muerto por lesiones, o sea que, por eso digo que muchas veces los forenses y la Guardia Civil se ponían de acuerdo. Ujú. No estoy Mira, diciendo que sea el caso, pero que sí pasaba, ¿eh? Ujú. Kiko Martín te pregunta, ¿por qué cambiaba tantas veces Ricardo de declaraciones? Muy raro.
Miguel Ricard, la primera declaración que da, pero vamos a hablar de las declaraciones conforme vayamos llegando, que van a llegar ahora. Miguel Ricard, la primera declaración, ni reconoce los hechos ni nada. Ella, a partir de la segunda, cuando espontáneamente, y nadie sabe por qué, se autoinculpa y la va adaptando. A ver, si yo te digo mi teoría es muy simple. Yo creo que la va adaptando conforme se va enterando de las lesiones que presentan las niñas, para poder adaptarla lo más posible a esas lesiones. Porque lógicamente si tú dices, no, las cogimos, las llevamos, las violamos y las matamos, fuera, así no concuerda ni con la mitad de las lesiones que las niñas presentaban. Entonces luego le dicen, no, las niñas tenían esto, pues las cogimos, las violamos, las matamos y hicimos esto, ya concuerda un poquito más. No, espera, que ahora hemos visto que las niñas también tenían esto y esto y esto. Pues las cogimos, las matamos, las violamos, hicimos esto, esto, esto y esto y esto, ya. Yo creo que la va adaptando conforme se van conociendo más datos de lo que las lesiones que las niñas tenían. Mucha gente dirá, no, pero es que los datos de las autopsias no se conocieron hasta meses después y tal y cual. Sí, bueno, los datos de las autopsias oficiales no se conocieron hasta meses después, cuando vino del Instituto Anatómico Forense, pero las autopsias fueron grabadas por 2 departamentos de la Guardia Civil, eso no lo podemos negar. Y fueron grabadas por 2 departamentos, y cuando tú estás grabando una autopsia y hay gente que está haciendo esa autopsia, lo más normal es que esa gente vaya comentando, que esos médicos vayan comentando, pues mira, presenta esta lesión, esto puede ser de esto de aquí, esto de allí, y el que lo está grabando, lo está grabando. A ver si me entendéis. O sea, que la Guardia Civil conocía perfectamente las lesiones que tenían las niñas. Lógicamente, a nivel macroscópico, no. Ellos no sabían, por ejemplo, que Tony estaba muerta justo cuando le pegaron el tiro al principio, pero sí sabían por dónde les había entrado la bala, por dónde les había salido. Todo eso estaba en las autopsias. Mira, Gamatron te pregunta, ¿crees que el guión de la película Tesis tiene que ver con este caso? Bueno, el guión de la película Tesis trata sobre una película SNAF, igual que la película de 8 milímetros de Nicolas Cage. No, sobre este caso no. Ya se hablaba mucho en esa época de las películas SNAF y se puso muy de moda. Puede ser que se basase, pero era un tema muy de moda en esa época. Ujú. Mira, Manuel Martínez te pregunta, tengo entendido que se dice que Anglés se cambió de sexo. Bueno, no tengo ni idea. La verdad que eso sí que lo Sí, la dejáis. verdad, me queda un poco, pero bueno, yo digo, A mí te lo pregunto porque no la tengo han ni idea. hecho aquí en el chat y yo te la digo. Eso no, yo no lo sé. No te puedo decir porque no. Me habéis pillado y no tengo ni idea. Ujú. Mira, Juana pregunta, ¿el cadáver del cambiazo puede que fuera Antonio Anglés y el tiempo que estuvieron los colmeneros en el cuartel fue un cambiazo? Lo ha dicho mucha gente y hay una teoría que dice que llevaron a las niñas con helicópteros y tal. Yo veo un despliegue demasiado grande para cambiar 3 cuerpos por uno. Yo creo que no. Yo creo que Antonio Anglés no estaba en la romana. Que a las niñas la pusieron como segundo enterramiento, sí lo creo. Que las niñas no murieron y no las enterraron allí en un principio, sí. Pero que era Antonio Anglés el que se encontraba en la romana, no pienso que no. Ujú. Mira, Pero es mi teoría, o sea, no quiere decir que sea, es lo que yo pienso. Javier Rodrigo Alarcón pregunta, ¿entonces crees que a Ricardo le iban diciendo lo que tiene que declarar? Yo pienso que sí. Ujú. Bueno, y MIS, nuestra ginecóloga particular, dice que Anglés era homosexual. ¿Qué dicen? Hay ¿Qué un dicen? informe de la Guardia Civil que dice que Antonio Anglés era homosexual. Dicen bueno, y también hay un informe que dicen que había sido chapero anteriormente y tal, pero vamos, eso no lo tengo yo muy confirmado. Lo que sí es verdad que dicen que en la cárcel, el tiempo que estuvo en la cárcel, hay presos que comentan que tuvieron relaciones con Antonio Anglés. Pero bueno, también os digo una cosa, a Antonio Anglés se la ha achacado hasta que fue el que terminó con Kennedy. Así que, no sé, ¿qué creer, no creer de los informes que hay sobre él? No lo sé. Era homosexual, era una persona que se cuidaba mucho, que usaba muchas cremas, que le gustaba depilarse, que le gustaba teñirse, que le gustaba vestir bien. No iba mal vestido, como dice mucha gente que iba súper mal vestido, al contrario. Era una persona que tenía sus cremitas, le gustaba mucho el tema de tal. Y es verdad que en aquella época, en el año 93, era muy raro que hubiera hombres que se cuidasen tanto de ese crema, depilarse, teñirse. El tema de la metrosexualidad, aquello llegó muchísimo más tarde. Entonces sí, bueno, para la gente normal pues sería como afeminado, ¿no? Verlo, decirlo y tal. Entonces puede ser que se le crease un perfil como homosexual. Si lo era o no, yo escuché hace poco una entrevista en el canal del Rincón del Disidente que le hacen a una supuesta novia de Antonio Anglés, que supongo que los chicos del Rincón del Disidente le habrán pedido pruebas ahí y tal para corroborar que esta chica, por lo menos la novia o supuesta novia, y ella dice que no, que su novio no era homosexual, para nada. Bisexual, pues no lo sé.
Pero vamos, que una Mi cosa no, te que dice, aunque sea homosexual tampoco implica que cometa un crimen, ¿eh? Que puede ser homosexual y cometer un crimen como el que se cometió. O sea, que eso no, ujú. tampoco lo descarto. Mira, MIS te dice que los papelitos de la romana que se encontraron eran de una visita de urgencia por una gonorrea. No, por una blenorragia. Ajá, vale. Por una blenorragia, sí. Pero eso fue en el mes de mayo, creo, y los papeles aparecen en el mes de mayo del 92. Es cuando tiene el volante del Hospital de la Paz de Valencia. Y los papeles aparecen en enero de 1993. O sea, fíjate el montón de tiempo que esos papelitos o se pegan en el bolsillo y lo tiran en el momento dado de justo de cuando mata a las niñas, o desde mayo hasta enero del año siguiente, el tiempo que esos papelitos se pegan dando vueltas. Ujú, Además, MIS, que es ginecóloga, estará acostumbrada a ver los volantes de los hospitales, que son unos papelitos muy finitos, con una tinta muy endeleble, y eso en la intemperie, tantísimos meses lloviendo y con viento, es raro que incluso se conserven para ser vistos. ujú. Mira, Gamatron te pregunta, ¿lo del cura con cáncer que llamó a Juan Ignacio Blanco para darle una cinta era mentira? Bueno, yo he escuchado que, y es que aquí no te lo puedo poner en pie, pero según el cura es falso, según Fernando García es cierto. Lo que pasa es que él no llegó a ver la cinta. Él dice que la cinta se la entregaron directamente al Ministerio del Interior. El cura dice que no, que es falso. Ujú. Mira, te hago más Vamos, preguntas de por hecho, aquí. esta pregunta se la hacen al cura en el documental de Netflix, creo que es. Ujú. Mira, Juana te pregunta, ¿crees que el profesor Frontela habrá guardado material comprometedor y no mandó todo al Instituto de Toxicología? Es que el doctor Frontera no era el que mandaba nada al Instituto de Toxicología. Todo se mandó al Instituto de Toxicología y el doctor Frontera lo reclamó para poderlo investigar. A él se lo mandaron del Instituto de Toxicología. De hecho, el doctor Frontera recibió todo. Los cráneos, los pubis que se cortaron, las manos, todo lo que se cortó, a Frontera le llegó. Y de hecho, Fernando García sigue diciendo que el doctor Frontera en su laboratorio, supongo que de Sevilla, tiene los cráneos de las 3 chicas. O sea que el doctor Frontera tenía todo. A él le llegó todo. Ujú. Bueno, MIS te dice también, te recalca un poquito, ¿Sí? pero que es secundaria, es una enfermedad de transmisión sexual. Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, lo que no sé exactamente qué causa, no tengo ni idea. La blenorrea no la había escuchado, la escuché cuando estuve en el caso, no la había escuchado hablar de ella. Gonorrea y eso sí, pero blenorrea no habría escuchado nunca hablar. Y sé que es de lo que lo Ujú, trataron. De hecho, no sé incluso de si eso tiene algún problema o dura mucho en quitarse o es persistente ni nada, no sé. ujú. Bueno, pues creo que podemos seguir un poquito con el Venga, pues vídeo. sigamos. Vale. El detenido Enrique Anglés, Kelly Anglés y el novio de esta comenzaron a prestar declaración. Vamos a pasar por encima de las declaraciones de estos, haciendo hincapié solo en los datos importantes, para centrarnos finalmente en las realizadas por Miguel Ricard, que a fin de cuentas fue el único que entró en prisión por este crimen. La primera en declarar fue Kelly, que lo hizo el mismo 27 de enero de 1993 a las 11 de la noche. Según declara, ella no escuchó los golpes de la Guardia Civil porque estaba cansada y se encontraba en la habitación del fondo durmiendo, que se despierta una vez los agentes han entrado, que en el domicilio solo se encontraban su madre, su hermano Enrique, su novio y ella, y que no recuerda desde cuándo no ve a su hermano Antonio, pero que hace mucho tiempo. Que su otro hermano Enrique es un enfermo mental y que no es agresivo, que si no se medica tiene delirios, pero que es incapaz de hacer daño a nadie, y no recuerda dónde se encontraba este el 13 de noviembre de 1992, pero que por esas fechas estaba en el psiquiátrico de Vetera, y que el rubio es Miguel Ricard. El siguiente en declarar fue el novio de Kelly, José Antonio García Muñoz, el mismo 27 de enero de 1993 sobre las 11:40 de la noche. Este declara que se despierta al escuchar unos fuertes porrazos en la puerta y al levantarse para abrir, observa que está atrancada con un tablón, el cual retira y procede a abrir la misma. Coincide con Kelly en relacionar a las personas que se encontraban en el domicilio en ese momento y que tampoco recuerda cuánto hace que no ve a Antonio Anglés. También hace mención a que su cuñado Enrique no es violento y que en noviembre de 1992 se encontraba en el psiquiátrico de Vetara. Esa misma noche declara Miguel Ricard. Pero las declaraciones de este las vamos a aglutinar y contarlas más adelante. Tras esta declaración, tanto Kelly como su novio son puestos en libertad y el 28 de enero a las 11:45 de la mañana, la Guardia Civil
vuelve a tomar declaración a Kelly Anglés. Durante esta declaración dice enterarse que su hermano Antonio Anglés está fugado de la cárcel por los agentes, que no reconoce la voz de Antonio en el mensaje del contestador y que dice que la nombra a ella porque en el mensaje de bienvenida del contestador cita: Hola, soy Kelly. También presenta una fotocopia de un informe médico firmado por el jefe clínico del área número 13 de Catarroja, en la que consta que Enrique Anglés Martins padece esquizofrenia unida a oligofrenia de tipo medio. El día 28 de enero a las 12:30 del mediodía se toma declaración a Neusa Martins. Esta dice que trabaja en un matadero de aves y que llega a su casa sobre las 8:30 o 9, y en ella se encontraba su hijo Antonio Anglés, que está poco por casa por estar fugado de la cárcel y suele quedarse un día o dos, que Kelly y su novio llegaron ya por la tarde, que ella está medio sorda y no escuchó llamar a la puerta a la Guardia Civil y desconoce quién pudo atrancar dicha puerta, que no recuerda dónde pudiese estar Antonio el día 13 de noviembre de 1992, pero que está segura de que ayer estaba en su casa. Hasta este momento Neusa es la única persona que menciona que Antonio Anglés se encontraba ese mismo día en el domicilio familiar. El 29 de enero de 1993 a las 8:20 de la tarde se toma declaración a Enrique Anglés. La pregunta de si el 14 del 5 del 92 estuvo en el Hospital de la Fe de Valencia para tratarse de una blenorragia, como consta en los papeles encontrados en la fosa, este dice que el año pasado estuvo en la Fe para un tratamiento de la cabeza, que le pusieron unas gomas conectadas a una máquina que pitaba. Preguntado si estuvo en dicho hospital el día citado a las 1:09 de la mañana, dice que no lo recuerda, que estuvo otra vez porque se hizo una herida en un brazo y acudió al ambulatorio y desde allí lo trasladaron al hospital, que no sabe lo que es una blenorragia, que no cree que su hermano hiciese uso de su cartilla médica porque la perdió su otro hermano, Carlos, hará como un mes, que está en tratamiento por una enfermedad psiquiátrica, que el último día que vio a su hermano Antonio fue el mismo día que lo detuvieron, que desconoce por dónde se marchó porque cuando entró la Guardia Civil él estaba durmiendo, que estuvo un día en la discoteca Loro con este a la salida de Picassent, que a la misma se desplazaron en una moto Honda que conducía su hermano, que consumieron una botella de champán y no ha vuelto a ir, que el rubio vive desde hace un año en su casa, que Antonio hace uso de su cartilla y de su carnet de identidad, que se lo pidió porque como está en busca y captura, para hacerse pasar por él si lo detenían, y que actualmente está en su poder, que la fecha de nacimiento que figura en los papeles encontrados en la fosa no se corresponden con la suya, sino con la de su hermano Antonio, que no recuerda dónde estuvo durante el mes de noviembre y concretamente el 13 del año de 1992, que nunca va ni con Antonio ni con el rubio, que una vez su hermano se presentó con unos botes de miel pura recogidos de unas colmenas, que él le tiene miedo a su hermano Antonio, que una vez pegó a su madre y al ponerse él en medio le pegó a él también, que su hermano y el rubio se tiñen el pelo y que piensa que usan el mismo tinte, que su hermano lleva una navaja de unos 9 centímetros de hoja. Como podemos observar tras esta declaración, Enrique Anglés también hace mención de que su hermano Antonio se encontraba en el domicilio ese mismo día. Y ahora sí, vamos a dar paso a las declaraciones de Miguel Ricard, las que realiza en dependencias de la Guardia Civil y las que efectúa ante el juez instructor del caso. A las 12:00 vamos a parar en este punto y vamos a comentar un poquito. Gracias. Ya nos ha aclarado que blenorragia es un sinónimo de gonorrea. No lo sabía. Un síntoma, un síntoma de la gonorrea. Pues perfecto. Siempre es bueno aprender algo nuevo, bueno, ¿no? de que esté aquí que nos informa, porque no tenía ni idea, la verdad. Claro. Vamos a ver, lo primero, si os fijáis en la declaración de Kelly, ya ella dice dos cosas. La primera, que el hermano no está en su domicilio, y la segunda, que no reconoce la voz de su hermano en el contestador. Y ella llega por la tarde con el novio, que está muy cansada. Aquí todo el mundo está muy cansado y todo el mundo está durmiendo cuando llama a la Guardia Civil. De hecho, del único que me creo que estuviera durmiendo es del Enrique, porque por lo visto tomaba una medicación bastante fuerte y puede ser que lo dejaran medio mamonado y estuviese acostado. Del resto, según el novio de Kelly, estaban echados en la cama y escuchó los porrazos de la Guardia Civil y es él el que se levanta y abre la puerta. Entonces, si os fijáis, es Neusa y Enrique los únicos que nombran a Antonio Anglés. Y Neusa dice que lo ve por la mañana y que Kelly y el novio llegan por la tarde. ¿Vale? Y en cuanto al mensaje del contestador, Kelly en ningún momento reconoce que fuera su novio. Su hermano. Él no, porque va a decir que el novio de Kelly también dice que la gente que se encontraba en el domicilio cuando la Guardia Civil llega eran Neusa, Enrique
su novia Kelly y él. O sea, ellos 4 eran los únicos que estaban en el domicilio. Ahora sí, Mm. dime. Hay aquí un pequeño debate con el tema de las sábanas, que no les Bueno, cuadra el tema de que se es descolgara, cómo se que seguir descolgó. discutiendo el tema de que Antonio Anglés huyó por la ventana es absurdo. Ya os he dicho que no, que Antonio Anglés no huyó por la ventana y está, la Guardia Civil lo ha confirmado. Antonio Anglés no huyó por la ventana. O sea, podemos decir que saltó, que se descolgó con sábanas, que le ayudó Kelly, que no le ayudó. Pero que es mentira, que Antonio Anglés no estaba en el domicilio y Antonio Anglés no se descolgó ni salió del domicilio aquella tarde. Es más, vamos a dar por bueno que Antonio Inglés se descuelga del domicilio. Te descuelgas por la ventana y automáticamente nada más descolgarte por la ventana vas a una cabina y llamas por teléfono sabiendo que está la Guardia Civil para darles pistas, primero del rubio y segundo de dónde vas a estar, que es donde está la maneta y el plato de la moto, sabiendo que el rubio cuando llegue lo van a trincar, se lo van a llevar y le van a sacar a hostias, y si no a hostias, a la fuerza, dónde está la maneta y dónde está el plato de la moto. Entonces, o damos por buena la llamada o damos por buena la huida. Yo no doy por buena ninguna de las dos, pero es que dar las dos es totalmente imposible, porque tú no sales de tu casa sabiendo que estás empetado de Guardia Civil y llamas automáticamente para decir las pistas de dónde vas a estar escondido. Es que es así de claro. Ujú. Cristina Aguirre te pregunta por qué se quedó los laboratorios o los cráneos. No lo sé, no tengo ni idea, pero vamos, los cráneos se los quedó Frontera. De hecho, no están enterrados junto con los cuerpos. En los cuerpos de las niñas, los cráneos están o estaban en el laboratorio de Frontera cuando se entierran las niñas. Ujú. Mira, MIS te dice cuando y cuadra con que tuviera prácticas homosexuales porque no se solía usar preservativo, pero eso ni lo excluye ni lo implica en el caso. Puede ser, pero MS ya en el 93 creo yo que era bastante habitual, sobre todo entre los homosexuales, porque a mediados finales de los 80 fue cuando pegó el boom del tema del SIDA y demás, y había muchísimas campañas para el tema de las enfermedades de transmisión venérea. O sea, puede ser, vamos, yo no lo discuto, seguramente, pero que es lo que yo creo que el tema del preservativo en aquella época estaba bastante, pegando bastante fuerte, sobre todo en el círculo, en los círculos en los que se movía la gente, que no es como ahora, ¿no? Que hay mucha libertad. En aquella época era un poquito más reservado y se movían en ciertos círculos, ciertos bares, ciertos locales, y creo que estaba era bastante habitual el tema del preservativo por el tema del SIDA que estaba en todos los apogeos, en todo el boom. Ujú. Mira, Gamatron te pregunta, ¿es verdad que hubo una mediadora para llevarse a las niñas? No lo sé, se comenta que sí. Lógicamente, si las niñas se fueron voluntariamente, tuvieron que ir con alguien que las conocía, mediadora o mediador, no lo sé, pero con alguien que las conocía y que se conocían. Ujú. Mira, por aquí también te dice, a ver, Cristina Rodrigo te pregunta, ¿has oído hablar de la Operación Niebla? He escuchado algo, pero no me acuerdo ahora. Ahora mismo me pilla fuera de juego. He escuchado la Operación Niebla, pero ahora mismo no sé. Si me dices un poco de qué iba el tema, te lo digo. Que tengo un montón de datos y ahora mismo la Operación Niebla. He escuchado hablar, sí, Mm. pero no sé ahora de qué iba el tema. Mira, Juana te dice de película, vamos, la Neusa al poco tiempo se operó la cara, todos callados y regados con dinero de fondos reservados, lo mismo que tiene Ricard en Francia, todos bien Lo más pegados. impresionante no es que Neusa se operase la cara, lo más impresionante es que Neusa se operó los pechos. No, en serio, de verdad. Sí, sí, Neusa se cierto, puso cierto. pecho. Neusa se operó los pechos. Bueno, también han dicho por aquí, Oxygen Gir dice que los cráneos están expuestos en la Universidad de Medicina de Puede Sevilla. ser, date cuenta que Frontera es catedrático, o era catedrático de la Universidad de Medicina de Sevilla. Y eso al padre le chocaba bastante, y a mí Juan Ignacio Blanco le chocaba más todavía. De hecho, tuvo varios enfrentamientos con Frontera por el tema de los cráneos. Ujú. Bueno, a ver. Manuel Martínez te pregunta, ¿crees que las niñas conocían a alguno de los que les invitaron a subir al coche? Sí. Pero no porque lo diga yo, sino porque Esther misma dice que ellas no se subían a ningún vehículo del cual no conocían a la gente que iba en el vehículo. Y nunca se montaban en un vehículo en el que fuese un hombre solo o dos hombres solos. Por lo tanto, si nos agarramos a esas declaraciones que hacía una de las compañeras habituales de las niñas, ya damos por hecho que ellas no se hubiesen montado nunca ni con Miguel Ricard ni con Antonio Inglés. Vos, papi, te pregunta, dice, Anglés dice en la llamada, cuando vengas dile al rubio, refiriéndose a Kelly, cuando según Kelly lo vio saltando. Entonces, ¿por qué le dices cuando Claro, vengas? exacto, es que es a lo que vamos.
O damos por buena la llamada o damos por buena la huida. Es que no podemos dar por buena las dos cosas, porque una contradice a la otra, está claro. Pero vamos, yo por eso digo que la Guardia Civil ha dicho bien claro. Antonio Anglés ni estaba ni salió aquella noche por la ventana de su domicilio. Por lo tanto, vamos a descartar ya de una vez el tema de la huida del domicilio. Y ahora la llamada yo no puedo darla ni por buena ni por mala, porque no soy perito de ¿cómo se llame esta ciencia que estudia las grabaciones? Pero es tan fácil como coger la grabación de la llamada que se escucha claramente, vamos, la tengo yo y se escucha, y la podéis conseguir cualquiera, y coger una grabación de Enrique, que dice que la hizo él, y hacer la comparativa. Es que es tan fácil como eso. De hecho, dudo que no se haya hecho. Es que el padre, por ejemplo, Fernando García, tuvo dinero para realizar todo este tipo de estudios, y me extraña que no lo haya realizado, sinceramente. Mira, Maquita te pregunta, ¿cómo no investigaron a Mauricio? Se supone que... Es que aquí pasa una cosa, y es que a la declaración de Enrique, o sea, de Miguel Ricard, se le da muy poca veracidad. Mentiroso compulsivo, es una persona que miente más que habla, te cual, y todo lo que dice Miguel Ricard es mentira al principio, luego es verdad. Pero sin embargo, a las declaraciones que hace Mauricio se le da una credibilidad impresionante. Mauricio dice que no estaba y Mauricio no estaba, y de hecho hacen un careo, y según parece ser, en el careo entre Mauricio y Miguel Ricard, Mauricio pues tiene más labia que él y tal, y sale indemne. No consiguen implicarlo. Bueno, Manuel, perdón, Manuel Martínez te dice, trae un caso de Gloria Martínez ya. Sí, un caso muy interesante. Lo estoy viendo. Voy a poner una encuesta que la pondré seguramente mañana, en la que os voy a proponer varios casos. Voy a proponer el de Gloria Martínez, os voy a proponer el de Macastre, os voy a proponer el de Jeremy Vargas. Os quiero proponer también uno que hay de unas chiquillas que encuentran en las vías de un tren, y creo que ese caso por lo menos no es muy largo, a lo mejor serían un par de capítulos o tres, pero más que nada por la familia, que está investigando bastante el caso y demás, y los veo bastante metidos en el tema y que no tienen mucha ayuda, y por darle visibilidad creo que también sería interesante hacer un documental sobre ese caso y ver las cosas que pasaron cosas muy importantes, y es un caso muy, muy, muy interesante, ¿eh? Y o sea que hay varios casos que os voy a proponer y ustedes decidís cuál queréis que sea el próximo. Los vamos a tratar todos, pero digo para llevar un orden a la hora de realizarlos, porque el de Marta del Castillo termina ya la semana que viene. Bueno, ahora mismo Trio, lo que hay en el chat es que están, yo creo que hay, o la mayoría de acuerdo con que los ingleses son mentirosos compulsivos y no te puedes creer nada de lo que digan. Depende del dinero que les ofrezcas, te dicen una cosa o te dicen otra. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir viendo el documental, y vamos a empezar ya a escuchar las declaraciones de Miguel Ricard. ¿Vale? Una cosita, dadle a like, ¿vale? Al vídeo si os está gustando, para que posicione. Venga, seguimos. De acuerdo. En cuenta de la noche del 28 de enero de 1993 se le toma la primera declaración a Miguel Ricard. En esta dice que en la tarde-noche de aquel 27 de enero se ha dirigido a su casa de su amiga Neusa con el único fin de visitarla, ver cómo está y regalarle una bolsa de mandarinas. Que al entrar en el domicilio vio a varios guardias civiles que lo han trasladado al cuartel de Patraix para que declare sobre unos hechos. Preguntado por cuánto tiempo hace que conoce a Enrique Anglés, dice que desde hace mucho, unos 10 u 12 años. Que esta persona es inofensiva, que está mal de la cabeza y lo único que hace es decir tonterías y disparates. Preguntado que dónde estaba en noviembre de 1992, comenta que en noviembre y parte de diciembre se encontraba encarcelado en la prisión de Valencia. Preguntado a si tiene vehículo, dice que sí, que un Opel Corsa blanco, pero que de los números de la matrícula no se acuerda. Preguntado si transporta habitualmente a Enrique en su coche, este dice que cree recordar que solo lo hizo una vez para llevarlo a un psiquiátrico. Preguntado por cuánto hace que no ve a Antonio Anglés, comenta que desde que tuvo el permiso de prisión, que desde que se fugó de la cárcel no lo ha vuelto a ver. Dice que no conoce la zona de Llombay ni Catadau, que no conoce esos pueblos. Le preguntan si ha tenido documentos de Enrique Anglés o si los ha transportado, y dice que sí, que le estuvo arreglando una paga de la Seguridad Social para que la cobrase, pero que nunca perdió ningún documento de este. Preguntado si sabe si Antonio Anglés ha mantenido algún contacto con su hermana Kelly, este dice que lo desconoce. Preguntado por si Enrique tiene alguna desviación sexual o atracción sexual por las adolescentes, este declara que no. Dice que él
no le ha prestado su coche a nadie y que mientras estuvo en la cárcel el coche se lo dejó a la mujer con la que convivía y que el día 13 se supone que estaría en la calle donde lo dejó aparcado. Comenta que Enrique Anglés es incapaz de conducir ni trasladar a 3 adolescentes en un vehículo, que aunque está loco perdido, no le considera agresivo ni capaz de matar a nadie, pero que a su hermano Antonio Anglés sí es agresivo, que ya en una ocasión tuvo a una mujer atada con una cadena a un poste y ahí le pegó una brutal paliza y que por ese hecho él mismo fue detenido, ya que al contemplar cómo Antonio daba esa brutal paliza a esa mujer llamada Nuria, él no hizo nada por impedirlo ni denunciarlo, que desconoce el paradero de Antonio desde que se fugó de la cárcel. Preguntado si ha dejado López Corsa alguna vez a Antonio, este contesta que sí, que alguna vez se lo dejó antes de entrar en la cárcel. Preguntado si conoce a un tal Rubén, dice que sí, que conoce a un Rubén que vive en Alfafar, que también fue detenido cuando Antonio pegó la paliza a Nuria, que se llama Rubén Darío y tiene unos 27 años, soltero, alto, rubio y que desconoce dónde trabaja. Preguntado si Antonio Anglés tiene alguna tendencia sexual por adolescentes, este dice que lo desconoce, pero que es muy agresivo y capaz de hacer cualquier cosa. Aquí termina su primera declaración. Como podemos ver en esta... Vale, vamos a seguir. Como podemos ver en esta declaración es la primera y Miguel Ricard se... Escucho un ruido de fondo muy fuerte. No sé de dónde viene. Jessica, ¿tienes bien tu micro? Sí, Pues ahora se escucha mejor. Vale, vale. seguimos. Pues eso, que en la primera declaración automáticamente Miguel Ricard se quita el marrón de encima. Podemos ver que miente en varias cosas. Bueno, la primera sí cometió el delito, esa es la principal, ¿no? Pero la segunda, por ejemplo, dice que no conoce John Bay ni nada, cuando todos sabemos que lo reconocen los dueños del bar El Parador, que se encontraba en aquella localidad, reconocen a Miguel Ricard como una persona que habitualmente compraba allí, o sea, y comía allí. Por lo tanto, sí conoce aquella zona, y de hecho conoce a la Romana, que está por aquella zona, conoce la caseta de Alborache, o sea que miente, totalmente. Ahí miente en el sentido de que cuando dice, no, yo no conozco esos pueblos ni esas localidades, está mintiendo. También en un momento dado, al principio dice que él no ha prestado su coche a nadie, cuando después reconoce que sí, que se lo ha dejado a Antonio Anglés varias veces. Y bueno, dice que documentos de Enrique ha llevado una vez porque le estuvo arreglando una paga de la Seguridad Social. Al parecer, Miguel Ricard entra en la familia de los Anglés porque él se encarga de ayudar a Neusa con el padre de Antonio ya enfermo. Él es el que se encarga de echarle un cable cuando el padre está enfermo y tal, y eso por lo visto Neusa pues se le agradece acogiéndolo en su casa, ¿vale? Por eso es por lo que Miguel Ricard vivía en la casa de Neusa. Entonces, claro, la primera declaración totalmente se quita el problema de encima y sin embargo ya dice que Antonio Anglés es muy agresivo, que ve muy posible que fuera Antonio Anglés y que ya tuvo a una chica atada a un poste, que en aquella época la chica se llama Nuria Pera, que era una yonki que trabajaba por Antonio Anglés, que por lo visto se quedó con droga de Antonio Anglés y en vez de venderla pues se la metió y Antonio Anglés para darle un escarmiento o para desengancharla la amarró a un póster. Se habla de que un Doberman la mordió, eso es mentira porque no la mordió ningún perro, pero bueno, ahí empiezan ya a crear la figura del Antonio Anglés maltratador y sádico, ¿no? Así que nada, ¿alguna preguntita al respecto? Sí, hay varias. Te empiezo Venga. por la primera. Dice M&S, Fernando García se abraza a Mauricio en el juicio. Sabrá que no estaba implicado, ¿no? Fernando García le ha explicado el tema de por qué Mauricio se le abraza en el juicio y por lo visto, según comenta él, en ese momento hay varios periodistas allí alrededor y uno de ellos le dice, toma, te doy, no me acuerdo qué cantidad le dice, toma, te doy tanto dinero y le das un abrazo al padre, a Fernando García. Y por eso Mauricio va y le da un abrazo a Fernando García, porque le pagaron para que le diera el abrazo. Eso lo comenta Fernando García, vamos, en muchas entrevistas que le han hecho. Ujú. Bueno, M&S te dice también que gana Macastre, por lo que antes has dicho. Sí, seguramente gane Macastre, lo sé. Vale, después, a ver, te digo. También dice Manuel Martínez Triun, después de hay otro caso de 3 niñas desaparecidas en Cantabria. No lo conozco, También Miguel. te... Si quieres, puedes agregarme al Instagram como @triunarts y mándame por privado los datos y le echo un vistazo porque no me suena ese caso, pero vamos, cuestión de investigarlo.
Mira, Félix Tintín te dice, ¿qué opinas de todos los testigos de cuando se hizo el programa de equipo de Yo es que investigación? cuando haces un programa como equipo de investigación o este en el punto de mira que han hecho ahora en cuatro, creo, sobre el caso Alcácer siempre pasa lo mismo. Pasan de puntillas, van siempre sobre la versión oficial y van a rajatabla con ella y entonces no se salen de ahí. Testigo que llevan es testigo para que respalde dicha versión y hay poco más que... O sea, es que no se puede... No tienen, están encajonados. No salen de ahí. ¿De acuerdo? Mira, te sigo diciendo por aquí, por aquí. Es que había un troll aquí en el chat y lo he tenido que quitar, lo siento por la. A ver, Triun, ¿por qué has relacionado la fuga de Anglés? Esta pregunta te la hace Javier Rodrigo Alarcón, ¿vale? Triun, ¿por qué has relacionado la fuga de Anglés con la de Javier del caso Urquijo? No la he relacionado. Yo lo que quiero es que escuchéis, si podéis, la entrevista de Javier del caso Urquijo, porque yo antes pensaba, o sea, vamos a ver, yo antes pensaba cuando yo escuchaba hablar de la fuga de Anglés y demás, no de la fuga no me la creo, sino que Anglés esté vivo fuera de España. Eso, ahí podemos ya incluso crear una duda razonable si escuchamos la entrevista de esta persona. Porque si la escucháis vais a ver, es que claro, es que explicarla sería muy extenso, pero lo interesante sería que la buscaseis, buscar entrevistas, ha dicho el nombre y la semana pasada dieron el nombre de la entrevista y demás. Si lo tenéis, por favor, dadlo por el chat y que la gente lo vea. De quién le hace la entrevista y cómo se llama el personaje. Porque él se fuga, pero no se fuga... Lo voy a explicar a grosso modo. Se comete el crimen de los marqueses de Urquijo, ¿vale? La persona a la que se le acusa de haber cometido el crimen se le mete en la cárcel. Esta persona le da una pistola a este hombre, según cuenta él, ¿eh? Su declaración, y le dicen, toma, deshazte de esto, haz el favor, hazme este favor, que te va. Total, que él se deshace del arma sin saber todavía, según sus palabras, que había sido por el tema de los marqueses de Urquijo. Bueno, la cuestión es que meten a este hombre en la cárcel, meten al presunto autor y se descubre que este hombre se ha deshecho de la pistola y va a prisión también, ¿vale? Tened en cuenta que son gente de alto poder adquisitivo, porque eran marqueses y al que meten en prisión es al ex yerno de ellos, o sea, al ex marido de la hija. Meten en la cárcel a este hombre está en prisión durante lo que se llama la prisión preventiva, hasta la espera de juicio, se cumple el plazo, que creo que eran 2 o 3 años, y lo dejan en libertad, ¿vale? Porque no puede estar más tiempo en prisión sin haberse celebrado un juicio. Entonces lo dejan en libertad y él dice, porque la entrevista lo dice, a mí lo que me extrañó es que cuando me dejan en libertad me dan automáticamente el pasaporte. O sea, a él le dan el pasaporte. Cuando todos sabemos que cuando un preso está en libertad condicional porque está a espera de juicio y está acusado, no es un preso libre. De hecho, él tenía que ir a firmar, y lo dice, no sé si es cada semana o cada 15 días, al cuartel de la policía o de la Guardia Civil que le correspondiese, como que estaba en España, ¿no? Pero lo que le extraña es eso, que le dan su pasaporte. Entonces, según él comenta, resulta que llega le fijan fecha de juicio y llega el juicio. Cuando se presenta el juicio, el juez automáticamente anula ese juicio porque falta no sé qué y se anula ese día, se anula el juicio y se vuelve para su casa. Al cabo de otro periodo de tiempo, no sé qué periodo de tiempo es, le vuelven a dar fecha de nuevo para el juicio y una semana o dos antes de que se celebre dicho juicio pasa exactamente lo mismo. Se cancela el juicio y se fija fecha para otra vez y creo que se cancela una tercera vez. La cuestión es que en este lapso de tiempo su abogado se le acerca y le dice, oye, fulanito, me han dicho, no recuerdo si dice los jueces o quién, que te pide, que lo que tiene que hacer es irte de España, que no te quieren juzgar. Porque no quieren porque sabían que si lo juzgaban al final iban a tener que dejar libre hasta la persona que estaba en prisión. O sea, que te pide, que no te quieren ver por aquí, coge y pírate. Él dice que se hace una documentación falsa para salir de España, pero que al final no la usa, que al final él sale con su pasaporte y se va a Brasil, ¿vale? Automáticamente en España lo ponen en busca y captura por la Interpol y de hecho en los medios de comunicación fulanito de tal se ha fugado, la Interpol lo está buscando, está en busca y captura, no sabemos dónde está, o sea que se forma un pitosteo grande, ¿no? Pitofio grande porque verdaderamente él estaba en busca y captura. Bueno, pues este hombre se va a Brasil, dice yo llego a Brasil. Él tenía un piso en una parte adinerada de Madrid, lo vende y con ese dinero es con el que él se va a Brasil. Dice que llega a Brasil y se va a una zona donde hay muchísimos españoles, que dice Javier Anastasio, exacto, así se llama.
Bueno, Javier Anastasio dice que llega a una zona en la que hay muchísimos españoles, que es una zona muy común. Dice, yo pensaba que iba a durar allí 2 días. Dice, yo aquí duro 2 días, porque no estoy escondido, no estoy tal, total. Pero ve que pasa el tiempo, pasa un año y tal, y no hay problema. Nadie lo detiene. Por H o por B se mete en un chanchullo y lo detienen. Acaba detenido por algo que comete en Brasil, ¿vale? Total, que lo llevan a la comisaría. Y estando en comisaría, aparece como que él está en busca y captura por la Interpol. Diciendo que usted está aquí en busca y captura por la Interpol y tal, lo vamos a dejar retenido. Total, que lo dejan retenido, pero al día siguiente, no sabe por qué, llegan y le dicen, pues ya se puede usted ir a su casa, no le dan más explicación, simplemente que se vaya, que no quieren tenerlo allí. Y lo echan, de la comisaría de policía lo echan. Este hombre llega a su casa, no sabe, se extraña, hostia, qué raro, y no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, pues voy a ir y voy a renovar mi pasaporte en la embajada española. Ten en cuenta que este hombre está en busca y captura por la Interpol. Dice, bueno, yo le echo 2 cojones, me voy a la embajada española de Brasil, llevo mi pasaporte, entrego mi pasaporte, me dice, bueno, pase usted por aquí mañana para recogerlo, o el día que le dan. Dice, bueno, yo me voy y digo, bueno, pues cuando vaya a recogerlo van a estar allí esperándome la policía, me van a detener y automáticamente me van a llevar para España. Pues nada, él llega a la comisaría, a la embajada, le dan su pasaporte y se va con su pasaporte renovado legal español. Total, sigue viviendo en Brasil sin problema, después se muda a Argentina. En Argentina lo vuelven a detener también porque al hombre por lo visto le gustaba mucho la fiesta y tal. Y le pasa lo mismo, usted está en busca y captura por la Interpol y tal, se queda aquí retenido. Y al día siguiente automáticamente ya, váyase usted para su casa que ya se puede ir. Y lo echan sin explicación. Total, la cuestión, y abreviando, el hombre se pega viajando por Sudamérica un montón de tiempo. Está en México, está en Argentina, creo que está en Chile, está en Brasil, y siempre renovando el pasaporte en las embajadas españolas. Por lo tanto, la embajada española siempre lo tenía localizado. Y en ningún momento lo detienen y en ningún momento se lo llevan lo extraditan. O sea, por eso digo que una cosa es lo que nos cuentan cuando estamos aquí a la gente, está en busca y captura, de hecho estaba por la Interpol, y otra muy distinta es lo que viven ellos cuando están en el extranjero. Hay presos a los que no interesa traerlos. Por eso digo que veáis que veáis esta entrevista que le hacen a Javier Anastasio, que no recuerdo qué canal es, pero buscarlo, entrevista a Javier Anastasio, que os va a sorprender. Y por eso digo que si Antonio Agnello estuviese muerto y estuviera fugado, puede estar pasándole exactamente lo mismo que le pasaba a Javier Anastasio. Ujú. Mira, por ejemplo, bueno, hablando del tema, ahí te están dando Sí. ideas para las próximas presentaciones. MIS te dice, a ver, Triun, lo siguiente saga tiene que ser los Marqueses de Urquijo, que nos dejaste ahí viendo la huida de Javier Anastasio con la intriga. La trataremos, Eso lo lo está dando lo por trataremos ahí. también. Aquí también te dice, por aquí dice Esperanza Barrios Delgado, y hay una niña de 14 años que desapareció hace pocos años en Barcelona, ahora no se acuerda del nombre, pero que dice que es un caso muy misterioso también. Todos los casos que ustedes creáis que pueden ser bastante interesantes para tratar en el canal, Sí, yo os yo creo que sí. agradecería que me agreguéis a Instagram como Triunarts, o sea, @Triunarts, todo junto, y me los mandéis. Yo prometo que los vamos a estudiar y que todo aquel que pueda yo ir haciendo se van a ir haciendo para el canal. Yo creo que sería buena idea que ellos mismos, ¿no? Claro, Hicieran una lista de los que ellos quisieran, ¿no? exacto. Hacer. Por eso digo, agregadme y me vais mandando los casos que queréis más interesantes. Lógicamente habrá casos que a lo mejor sean 4 capítulos, 5 capítulos. A lo mejor hay casos que en un solo vídeo podemos aglutinarlo. A lo mejor un vídeo de 40, 50 minutos pues entraría completo, ¿no? Por eso digo que Ujú. todos los casos que creáis interesantes me los vais mandando que yo voy a trabajar sobre ellos, ¿vale? Creo que sería una muy buena idea porque hay muchos casos Exacto. y hay casos a lo mejor en los que nosotros no conocemos y ellos sí y pueden estar muy interesantes. Por eso. Aquí hay una última pregunta y si quieres seguimos, Triun. Dime. ¿Te Sí. la hago? Mira, Félix Tintín te pregunta, me refiero al programa que hicieron de la fuga de Anglés, ¿se puede manipular a tanta gente o pagarla, etcétera, etcétera, para que mientan? Ya que la fuga no me la creo. Ejemplo, la señora dueña del chalet. Es que pasa una cosa con el tema de la fuga de inglés. Yo voy a decir una cosa muy simple. Ustedes veis una persona en fotografía, ¿vale? Y una fotografía de Se Busca, una fotografía de tal. Y luego yo os aseguro a ustedes que la podéis ver en persona y os cuesta mucho trabajo reconocerla. O sea, no nos quedamos con las caras. Y yo soy artista, yo me dedico al dibujo, o sea, que en este caso sé de lo que hablo. No solemos quedarnos con las caras, no vemos las caras, o nuestro cerebro
no asocia las caras como pensamos que las asociamos. Por lo tanto, basta con que una persona sea parecida o tenga algunos rasgos parecidos para que tu mente automáticamente la asocie a la foto que está viendo. De hecho, se da el caso cuando desaparecen. Las niñas, por ejemplo, las ven en muchísimos sitios porque la gente las asocia, ¿vale? Por lo tanto, y otra cosa también muy particular es que siempre que Antonio Anglés se está fugando, cuando se monta en el coche va diciendo, yo soy Antonio Anglés. Tal, es absurdo, ¿no? Y es el típico que entra en la peluquería, allí en Valencia y tontea con las niñas y está de juego y está de cachondeo. Y, o sea, va dejando unas pistas como diciendo, yo soy tal y cual. Por lo tanto, os digo que puede ser que fuese un montaje, puede ser alguien que se le pareciese a Antonio Anglés, porque nuestra mente tiende a asociar algunos rasgos a algo que hemos visto o que nos enseñan después, ¿vale? Pero saber si una persona es exactamente igual a la fotografía es muy complicado. O sea que cualquier persona algo parecida puede hacerse pasar por Antonio Anglés y tú decir que has estado hablando con Antonio Anglés. Una cosita, Triun, les querría decir yo a Fulgencio Alcaide Sí. Martínez, porque ha dicho, ha dicho que el caso del niño de Somosierra, y quería decir que, bueno, tú tienes un vídeo ya del Sí, hay un caso vídeo del niño pequeñito, pero sí hay un pequeño. vídeo del niño de Somosierra en el canal. Ujú. Puedes recordar a todo el chat que podéis daros a like y, bueno, y compartir. Vale, Bueno, pues nada, sí, seguimos, sí, ¿no? Venga, seguimos. pues seguimos con el documental. No menciona nada del crimen, pero justo antes de que termine el día y para sorpresa de todos, Miguel Ricard pide declarar de nuevo y dar un giro a su estado reconociendo los crímenes. El 28 de enero a las 11:55 de la noche se le vuelve a tomar declaración y en esta dice que en la tarde del 13 de noviembre de 1992 se encontraba con Antonio en el Seat Ronda camino a la discoteca Color, que durante el trayecto se cruzaron con las tres jóvenes, indicándoles a Antonio que se dirigía a la citada discoteca que si las llevaban, a lo que las chicas accedieron montando en la parte de atrás. Antes de llegar, Antonio les dice que es temprano, que si quieren ir a tomar algo, y estas contesta que si las invitan, sí. Pasan de largo la discoteca y continúan dirección a Montreuil y Real de Montreuil. Y antes de llegar a Llombai, Antonio le dijo que se metiera por un camino. Durante este trayecto, el declarante dice que cree que Antonio conoce con anterioridad a las jóvenes, por la conversación que éste mantiene con ellas. Y una vez habían circulado unos 5 kilómetros, detienen el coche. Antonio se baja con Tony y se aleja unos 100 metros donde él no puede verlas. Al cabo de un rato, vuelve y marcha con Miriam, pasando de Siré al asiento delantero y manteniendo una conversación con él. Decide tener relaciones carnales, las cuales las realiza analmente. Acto seguido llega Antonio y le dice a Desiré que le acompañe y que una de sus amigas se encuentra mal. Esta lo acompaña y él se queda en el vehículo por indicación de Antonio. Pasados unos 20 minutos, escucha 3 disparos, con una separación entre ellos de unos 2 segundos. Tras esto, Antonio se acerca al coche y lo amenaza diciendo que como diga algo lo mata. Arrancan el vehículo y se dirigen a la caseta de Alborache a recoger un pico y una moqueta, que tardan como 1 hora u hora y media en llegar al lugar donde se encontraban los cuerpos sobre las 2:30 aproximadamente. Cargan dichos cuerpos en el Seat Ronda, plegando los asientos traseros y situándolos entre los asientos y el maletero. Antonio se monta en la parte del conductor y pone rumbo a la Romana. Cuando llegan se baja y comienza a cavar con el pico la fosa. Una vez terminada, echan los cadáveres uno encima del otro y lo cubren con tierra. Terminando esto, montan en el coche y se dirigen a casa de Antonio en Catarroja, recalcando el detenido que durante el trayecto vuelve a ser amenazado si cuenta algo de lo sucedido. Declara que la pistola es una 9 mm Star, que se escondía en la caseta de Alborache entre unos matorrales dentro de un guante, que las chicas se encontraban vestidas y dicha declaración termina a la 1:55 de la noche. En esta primera declaración... Vale, como podemos ver en esta primera declaración hay una cosa muy significativa y es que Miguel Ricard lo primero que dice que van en el Seat Ronda. Y esto me llama mucho la atención porque ya que te estás implicando en un crimen, lo mismo te da decir, voy en el Seat Ronda que voy en el Opel Corsa. O sea, es absurdo, ¿no? Cuando si fuera en el Opel Corsa, lo dices y ya está. Y él dice, no, vamos en el Seat Ronda y tal. ¿Y cuándo dicen ya, cuándo reconoce que no va en el Seat Ronda? Cuando se acuerdan o se da cuenta, porque se lo dicen, de que el Seat Ronda se compra en diciembre y las niñas desaparecen en noviembre. Entonces ya cambia el Seat Ronda y lo pone como el Opel Corsa. ¿Por qué creo yo que mete el Seat Ronda? Pues muy fácil, porque María Dolores Badal en su declaración dice que ve cómo se montan las niñas sin que se baje ningún ocupante
Y el Seat Ronda tiene 5 puertas, o sea, tiene 4 puertas, tiene las 2 traseras. Y en ese sí podrían montarse las niñas sin necesidad de que se bajase ningún ocupante. Mientras que el Opel Corsa solamente tiene 3 puertas, por lo tanto, si las niñas se tienen que montar en el Opel Corsa, para montarse tienen que abrir la puerta delantera, bajarse a Antonio Anglés, plegar el sillón, entrar las niñas y volver a plegar. Por lo tanto, creo que intentaron cuadrar con el Seat Ronda antes que con el Opel Corsa. Pero luego se dan cuenta de que el Seat Ronda es un vehículo que se compró en diciembre y no en noviembre. Y ya no podían encajarlo. También nos fijamos, el único dato que encaja de momento con la muerte de las niñas son los 3 disparos. O sea, como que a las niñas les han dado 3 disparos en la cabeza. Pero da pocas más, no da muchos más datos, ni dice nada de ninguna lesión interna, ni dice nada de palizas, ni dice nada de introducción de objetos, ni nada. Simplemente que las han violado y les han dado 3 tiros, que eso es lo que se veía a simple vista, porque ahí todavía no se había realizado ninguna autopsia, esto es de madrugada. Bueno, ¿alguna cosita? Manuel Martínez dice, Triun, ¿crees que la mujer de Juan Ignacio Blanco está amenazada actualmente? Según decía Juan Ignacio Blanco, estaba él y toda su familia. Ujú. Después dice Sergi 13 que hay una entrevista del Mauri y Roberto que dicen que a su hermano se lo llevó gente poderosa en un avión privado. Bueno, los Anglés han dicho que iban en avión privado, que comían en reservados, te hablo de Antonio Anglés, que Antonio Anglés comía en reservados de restaurantes de mucho dinero con gente de mucho poder, que su hermano lo mató la Guardia Civil, que a su hermano lo mató no sé quién. O sea, los Anglés que no te puedes creer nada de lo que dicen. Pero nada, ni para lo bueno ni para lo malo, porque han dicho tantas mentiras que es imposible creerte nada. Yo siempre digo que los Anglés lo que han hecho en este caso es mierdarlo. O sea, llenarlo cada vez de más mierda para que no pueda sacar nada en claro. Javier Rodrigo Alarcón te pregunta, Trion, ¿cuál es tu hipótesis sobre la implicación de Ricard y Anglés en todo esto? Yo ya lo he dicho, yo creo que Antonio Anglés y Miguel Ricard, si tuvieron algo que ver, Antonio Anglés incluso hasta dudo que tuviera algo que ver, pero bueno, suponiendo que tuvieran algo que ver ellos dos, creo que estaban al final de la cadena, yo creo que eran los que se deshacían de los cuerpos. En un momento dado, si tuvieron algo que ver, que igual no tuvieron nada que ver, pero si ellos tuvieron algo que ver, yo creo que estaban al final de la cadena. Bueno, yo, si me dejas un momentito, Triun, quiero agradecer a estas 137 personas que somos ahora mismo por estar aquí echando el ratito. Y bueno, y si os gusta, os animaría a suscribiros si no lo habéis hecho todavía y a darle a like y compartir en las redes sociales. Ahora que sois tantos, voy a hacer una cosita que hice antes, pero ahora la voy a hacer para que lo sepáis todo, y es agradecer a las personas que se han hecho miembros del canal esta semana, ¿vale? Que han sido, esta semana que han sido Marta Martínez, Mauricio Vargas, el criminólogo Santiago, Fernando Galíndez, MIS 1985 y Hernán David Correa. Muchísimas gracias a todos por haceros miembros, sabiendo verdaderamente que no hay ningún privilegio. O sea, que simplemente por el hecho de ayudar al canal a que se pueda sostener y que podamos seguir creando contenido. Así que de corazón, muchísimas gracias a los 7 y como os prometí, aquí tenéis el reconocimiento público, lo he hecho al principio del vídeo y lo hago ahora que hay más gente, ¿vale? Así que dicho queda. Bueno, aquí en el chat ahora mismo no hay más preguntas, ahora mismo lo que te estaban hablando es de que no se creen que Antonio Anglés que le han echado mierda, como tú dices, por echarle, y que seguramente estará muerto. Yo pienso que está muerto, pero ya os digo, yo pienso que está muerto, sinceramente, porque era mucho más interesante quitarlo de en medio que apareciese en algún momento. Pero también está la hipótesis de que si pasó lo mismo que pasó con el de los marqueses de Urquijo, podría estar vivo. También es verdad que la presión social a la que sería sometido Antonio Anglés, si cuando prescriba el caso, que ya está prescrito, pero dicen que en el tema de Antonio Anglés no, porque hay un sumario paralelo y tal, y todavía faltan algunos años, yo creo que si Antonio Anglés volviese a España, si estuviese vivo, la presión social sería inmensa. Entonces, yo creo que por ese motivo está muerto. Pero que se podría dar el caso que estuviese vivo, ahí tenéis la prueba en el tema de los marqueses de Urquijo de lo que le pasó a este hombre. O sea que vamos a seguir entonces, ¿vale? Y continuamos con la segunda declaración. Sí, bueno, hay una última pregunta, si me lo permite, y ya seguimos. Dice Manuel Martínez, Trion, ¿crees que el que organizó todo fue Ricard, que dice que era el más inteligente? No sé yo. Es que yo no creo que fueron ellos. Y Miguel Ricard no es que fuera el más inteligente. Miguel Ricard era el más culto de los tres porque había ido a tener su educación básica y además consiguió una beca para un instituto que al final lo echaron de ella.
Y además tenía formación militar porque había servido en el ejército en la Legión. Yo pienso que no fueron ellos y además que no los veo capaz de idear algo así, de idear algo tan programado con tantas niñas y con tanta gente. Como ya he dicho antes, creo que necesita una logística mucho más grande. Una cosita que estoy leyendo, lo leo de refilón, Chimo Collado, Diatrof también tienes la serie, ¿vale? Por si la quieres ver, también está en el canal, está ya tratada. Bueno, pues vamos a seguir con el documental, la siguiente declaración y ahora paramos otra vez. De Conociendo acuerdo. los crímenes, podemos observar cómo no coinciden los daños ocasionados en las chicas con el acto que éste dice en dicha declaración. Además, pasa de puntillas autoinculpándose de casi nada y echando todo el peso de los crímenes contra alguien que no puede ni negar ni aceptar dichas acusaciones, porque no se encuentra detenido. Pero aún tenemos más. Al día siguiente se vuelve a tomar declaración a Miguel Ricard y en ella añade algunos datos más que ya coinciden con algunos de los daños que los cuerpos presentan. Esta declaración se produce el día 29 de enero a las 11:45 de la noche y cita que el día 13 de noviembre de 1992 terminaron de comer sobre las 3 de la tarde en casa de Neusa. Estuvieron en el domicilio hasta las 8 y salieron en el Opel Corsa blanco que él iba conduciendo, que justo antes de salir se tomó medio Renault y que iba medio atontado. Cogieron dirección a Picassent y pasando por el parque recogieron a 3 chicas, haciendo hincapié en que el coche usado era el Opel Corsa y no el Seat Ronda, ya que este no lo compraron hasta Navidad, que él no conocía a las chicas y que desconoce si Antonio las conocía, que estas preguntaron si se dirigían a Color y este les respondió que sí. Cuando las chicas se dan cuenta que sobrepasan la discoteca y no paran, una de ellas pregunta que dónde iban y Antonio les contesta que a recoger una cosa y que tardarían muy poco. También hace constar que Antonio, en el coche, ante el nerviosismo de estas, golpea con la culata de la pistola en la boca a Miriam y que ata de manos tanto a Miriam como a Toño, que pasaron por la Venta Cabrera, Montroy, Montserrat la Real de Montroy y Llombay, que en ese trayecto no se detuvieron indicando a Antonio que se metieran a la derecha por un camino de tierra. Transcurridos unos 5 o 10 minutos, se detuvieron cuando llegaron a una fábrica antigua, que estacionó al lado de un muro que hace esquina, que Antonio cogió a Antonia marchándose hacia un camino a unos 150 metros, que para llevársela la cogió y le dijo vamos a hablar, que acto seguido escuchó gritos de la chica pidiendo auxilio y diciendo que la dejara, que no diría nada. Sus amigos le decían que qué pasaba, bajándose de Siré y pasando al asiento delantero. Al momento llegó Antonio diciendo que la chica se encontraba mal y se llevó a Miriam, mientras Miguel se quedaba enrollándose con Desiré, sin usar para ello la fuerza aunque ella no quería, pero que él le comió la cabeza. Lo hicieron bajándole solo un poquito el pantalón, que él la ayudó a desabrocharse la camisa y echar el sujetador hacia arriba, que pasaron unas 3 horas y media o 4 hasta que Antonio volvió y se llevó a Desiré, que cuando se la llevó lo hizo más a la fuerza gritando esta que qué pasaba, y que pasada una media hora escuchó los disparos. En este momento se bajó del coche y observó a las 3 chicas muertas y atadas de manos, que Antonio las golpeó con un palo después de muertas, que había mucha sangre y que incluso él llegó a mancharse los pantalones de dicha sangre teniendo que quemarlos después, que no había mucha luz pero que Antonio portaba una linterna de petaca que se encontraba en el Opel Corsa, que Antonio se llevó unos alicates del maletero cuando marchó con Antonia, que los pantalones las 3 los tenían por los tobillos y que entre los 2 se los colocaron en su sitio, se montan en el coche y se van por una azada y un pico a la caseta de Alborache, que una vez recogido esto marchan a Llombay y que en la caseta de Llombay cogieron la moqueta, metieron la moqueta en el coche y volvieron a donde estaban las niñas, extendieron la moqueta en la parte trasera del maletero y sobre ella pusieron los cadáveres, que las transportaron desde donde estaban al coche de una en una, que Antonio buscaba con una linterna los casquillos, que conduce Antonio y que él tira el asiento para atrás y se echa a dormir, que cuando llegan a la Romana Antonio le dice vamos a cavar una fosa, cavando él con la azada y Antonio con el pico. Una vez terminada dice que introducen a las chicas de una en el interior. Esta declaración va ajustándose más a algunas de las lesiones que presentaban las jóvenes, como los golpes con los objetos contundentes, las ligaduras de las manos y algunas cosas más, pero aún está muy alejada de explicar todo lo que presentaban dichos cuerpos. El día 30 de enero de 1993 y ante el juez presta una declaración. Vale, aquí ya veis que va adaptando un poco más en relación a que ya tenía ligaduras en las manos, que luego sabremos que dichas ligaduras a las niñas cuando se las realizan se las hacen momentos antes de la muerte, lo cual quiere decir que las niñas no tuvieron las ligaduras en las manos durante mucho tiempo porque la reacción vital que presentan estas ligaduras es mínima, por lo tanto se las hicieron poquísimos minutos antes de morir. Entonces, si se supone que se lleva a Tony, le hace unas ligaduras
se lleva a Desiree, le hace otras ligaduras, perdón, a Miriam, dice que pasa 4 horas hasta que va por Desiree. Tony y Miriam se pegan con las ligaduras por 5, 6 o 7 horas cuando está demostrado que no fue así. Por eso luego cambia esta declaración, ¿no? También otra cosa a tener en cuenta es lo mismo, nunca pasan las cosas en la romana porque ya estaba inspeccionada la romana y en la romana no había restos de nada, no había sangre ni había nada. Por eso siempre se sitúa la acción en otro lado que no sea la romana. Y la mosqueta se usa, como hablamos en capítulos anteriores, para transportar los cadáveres. Pero ya si veis, va intentando ajustar un poquito más el tema de primero Tony, porque como Tony muere, está muerta ya y tal, o sea, va ajustando las cosas. Ujú. ¿Alguna...? Mira, sí, tengo alguna pregunta. Lourdes te pregunta, ¿has pensado que igual estaban al principio de la cadena en el seguimiento de las víctimas? ¿Conoces el prostíbulo romaní relacionado empresarialmente con Color? Lo del tema de al principio de la cadena puede ser que hicieran un seguimiento, pero de todas formas volvemos a lo mismo. A las niñas yo dudo mucho que se las llevaran a la fuerza. Raptar 3 niñas es muy complicado, o sea, no es lo mismo que raptar a una sola persona. Tienes que coger a 3 personas, meterlas en un vehículo, 3 personas patalean, 3 personas chillan, no es tan fácil. Por lo tanto, se fueron voluntariamente. Y si se fueron voluntariamente, no irían con Miguel Ricard y Antonio Inglés. Por eso pienso que con seguidores no. Que les hicieron el seguimiento lo veo absurdo porque él o la que las consigue sabe quiénes son. En cuanto a lo del prostíbulo, sí he escuchado hablar de él y he escuchado hablar que el dueño de Color tenía también acciones o era parte. Es que en el mundo de la noche muchos empresarios tienen discotecas y tienen prostíbulos o bares de alterna y tal. Y además también tengo entendido que el dueño de Color era también dueño o tenía parte en la discoteca Penélope. O sea que tenía bastantes negocios. He escuchado hablar de ello. Mira, Oxygen Guild te dice, quería aportar que las balas utilizadas en el caso Lassa y Zabala, al igual que los amarres que llevaban las niñas, eran los mismos. Este tipo de munición no está al alcance de unos rateros. Bueno, la munición creo que era la 9 milímetros normal, una bala de 9 milímetros, que es la munición que usa la policía. Y de hecho la pistola que dicen que con la que cometieron el crimen es una pistola que se le robó a un policía local de Valencia. Entonces la munición es la típica usada por la policía, la 9 milímetros normal. Aquí, yo tengo por ahí alguna bala, a ver si para el próximo capítulo os enseño cómo son las balas de los 9 milímetros. Porque yo tengo familia que Ujú. era militar y tal, y vamos, no balas cargadas, pero sí tengo de fogueo y de disparar y demás. Y se ve, son unas balas típicas, o sea, las 9 milímetros es la que usa la policía. Mira, Dime. No, Jessica, porque no se te Ricard, escucha, Jessica, o yo no te he escuchado. te vuelvo a repetir. ¿Me escuchas? Ahora sí, con un poquito de retardo, Me- pero te me- escucho, dime. Vale, dice Rodrigo Feijó, ¿será cierto que Ricard había tenido relación previa con una de ellas? No sé, según dijeron los anglés también, los anglés, según dijeron, tenía relación anglés con Miriam y que Miriam había estado comiendo en su casa y una película, ni Miriam ha estado comiendo nunca en casa de los anglés, ni ninguno de los dos tenía relación con ella. Ujú. Mira, por ejemplo, Lo que Sheila pasa es García que te Miriam es dice, ¿por qué verdad que el crees? instituto lo tenía en Catarroja, que es donde vivían los anglés, pero es poco más. Ujú. Sheila García te pregunta, ¿por qué crees que las ataron ya medio muertas? Supongo que para el traslado. Para trasladarlas era más fácil llevarlas. Daros cuenta que si tú vas a montar a una persona en una camilla o la vas a montar en una lona como la montaron, llevarlas con las manos sueltas arrastran, mientras que si las llevas amarradas atrás o delante es más fácil trasladarlas, ¿no? Ujú. Mira, Javier Rodrigo Larcón te dice, Triun, ¿y por qué crees que la Guardia Civil guiaba las declaraciones de Ricard e inventaron la fuga de Anglés? Es una trama compleja de montar y Pero yo ejecutar. no digo que la Guardia Civil guiara o dejara de guiar. Yo digo que es mucha casualidad que vaya cambiando la declaración conforme se van conociendo los hechos de cómo murieron las niñas. También os comento que no es la primera vez en España, porque ha pasado muchísimas veces, y sobre todo en esas épocas y más antiguas, que se ha querido cerrar un caso. Ahí tenéis el caso de Rocío Bárnico, creo que es. Del tirón se busca una cabeza de turco y del tirón se le hace para que todo coincida en que es la criminal que ha causado, la que ha hecho el crimen, ¿no? O sea, sí, que montones de veces, y la casuística en España nos demuestra que se buscan cabezas de turcos a los cuales se les obliga o se les hace
que todo coincida para que ellos sean los criminales. Hay veces que te enfila un comisario o te enfila un teniente o te enfila el que te enfile y eres el culpable y todas las pruebas que tenemos al final vamos a hacer que coincidan para que tú seas el culpable. O sea, y no es el primer caso ni es el último. De hecho, hace poco el doctor Frontera ha sacado de la cárcel a un preso que se ha pegado 20 años en la cárcel, al cual se le acusó de haber matado a la mujer cuando la primera autopsia dictaminó que la mujer había muerto de muerte natural. La familia de la mujer pide una segunda autopsia y esta segunda autopsia dice que la ha matado el marido o que hay indicios de que había matado a alguien y meten al marido en la cárcel, le cargan el muerto y se pega 20 años en la cárcel. El doctor Frontera practica una autopsia 20 años después con los restos que tenían conservados y se descubre que la mujer padecía un problema de corazón, una cardiopatía creo que era, esto que se te inflama el corazón, no sé exactamente el nombre que tiene esta enfermedad, y muere por esa causa. Y de hecho había estado mala y había estado vomitando antes de morir. Y entonces dejan al marido libre. Y se ha pegado el viudo, 20 años en prisión. No es la primera vez, ni será la última, que se busquen cabezas de turco y se les acabe porque se obceca la investigación y es muchísimo más fácil y corre prisa y lo meten en la cárcel. Y ahora no hay pena de muerte, pero se ha descubierto incluso que hay gente a la que se ha matado que eran inocentes. O sea que no nos sorprendamos porque se busca un cabeza de turco ni nos hagamos ahora los mártires, nos rasguemos las vestiduras de se cogió. No, se ha hecho montones de veces y se han buscado gente y hay gente en prisión. Y ha habido gente en prisión que no ha cumplido, que no ha cometido ningún delito y lo han pasado en prisión. Y no solamente en España, pasa mucho también en Estados Unidos y pasa en todos los países. Bueno, aquí hay un debate en el tema de la bala. Por ejemplo, Manuel Martínez dice que no era una 9 milímetros Parabellum, era 9 milímetros cortos, se utiliza para defensa pero personal. La bala no es o sea, la pistola es, o la pistola sí es 9 milímetros cortos o 9 milímetros Parabellum, pero la bala es 9 milímetros. O sea, quiero decir que la bala es una 9 milímetros, lo que es Parabellum o corto es el revólver o el arma. Yo os voy a enseñar para la semana que viene, es que no me lo tengo preparado, creo que no lo tengo por aquí. No lo tengo. Iba a enseñar lo que es un arma de 9 milímetros corta, pequeñita, pero no la tengo aquí ahora mismo. No sé ahora mismo dónde la tengo. Si la semana que viene... Sí, hablan de munición militar y... La munición es una 9 milímetros, la típica que usa la policía. Es que la 9 milímetros es la más común. Y en cuestión de Parabellum o corta, es por el tipo de armas. Por la Parabellum es una 9 milímetros más larga y la corta es corta, pero la munición es la misma. O sea, el carro de la munición, os lo voy a enseñar la semana que viene, os lo enseño, que tengo los dos modelos, y os enseño la Parabellum y os enseño la corta, ¿vale? Y vais a ver cómo la munición es la misma. MIS nos hace un apunte, sí, que os lo agradezco mucho porque, bueno, así aprendemos todos un poco más, que dice que la miocarditis es una inflamación del corazón. Exacto, pues esa mujer lo que tenía era una miocarditis. Una miocarditis, eso es lo que tenía la mujer esa. Y murió de eso. Y sin embargo, la Guardia Civil o la policía que investigó el caso le acabó achacando las culpas al marido y se ha pegado 20 años en la cárcel. 20 años, que se dice pronto. Si puedes aclarar, Trión, aquí en el chat, cómo consiguió la pistola. Sí, la pistola con la que se supone se cometen los crímenes, la consigue Mauricio. Mauricio, por lo visto, a un yonki, a cambio de un chute o de una dosis, no tenía para pagarle en metálico y este yonki pues le paga con la pistola que había robado a un policía local. Entonces Antonio Anglés, según comenta Mauricio, él tenía una pistola más grande. No sé qué tipo de pistola sería. Y cuando ve que Mauricio tiene esta Star, que es chiquitita, una pistola de 9 milímetros chiquitita, le gusta más y se la cambia a Mauricio por la grande. Mauricio se queda con la grande y él se queda con la 9 milímetros pequeñita, con la Star. Vale, es que ahí tenían la duda, ahí había gente que tenía esa duda. Y bueno, por ahora no podemos seguir, Trión, vale, si quieres. Venga, vamos allá. Aún más detallada. Dicha declaración reza que reside en la casa de los Anglés desde el pasado verano de 1992, dada a la gran amistad que lo une con Roberto Anglés, y que desde entonces comenzó a tener más relación con Antonio. Con él comenzó a salir tanto de discotecas como yendo a las casetas de montaña de Yombay, Alborache y Villamachante, que Antonio estuvo usando de manera continua la caseta de Yombay desde que se fugó de la cárcel para esconderse, pero que últimamente pasaba más tiempo en el domicilio familiar, por lo que de forma general los fines de semana se encontraba en Catarroja, que el Opel Corsa blanco es de su propiedad y lo compró de segunda mano sobre el mes de agosto del 92,
que Antonio, desde el mes de noviembre del 92, comenzó a utilizar el nombre de Rubén, que el día de los hechos, el viernes 13 de noviembre de 1992, comió en la casa de Antonio en Catarroja y sobre las 7:30 u 8 de la tarde salieron de la casa con ánimo de ir de fiesta a la discoteca Arabesco, en la carretera de Ademuz, Cancela de Sueca y otra de Turís que no recuerda el nombre. Sin embargo, Antonio le comentó de ir a Coolor de Picassent, donde había mucha marcha, decidiendo ir a la misma ya en el trayecto, que él iba conduciendo el Opel Corsa de su propiedad, que él desconocía que Antonio ese día llevaba el arma de fuego que normalmente se encontraba escondida en la caseta de Alborache y que rara vez bajaba a Catarroja. Conduciendo ya en el interior de Picassent y a la altura del parque y la ermita que hay en la travesía, vieron a tres chicas que hacían autostop. En ese momento Antonio le dijo que parase. Antonio preguntó a las jóvenes si iban a la discoteca Coolor, respondiendo estas que sí, por lo que Antonio bajó del coche y abatiendo el asiento delantero entraron las tres jóvenes en el asiento de atrás, volviendo a Antonio a subir en el asiento delantero. Una vez que reemprende la marcha y justo antes de llegar a Coolor, Antonio se acerca al oído del declarante y le indica que no pare y que se irían a tomar algo por ahí, contestando este que vale, por lo que al llegar a la altura de la discoteca siguieron la marcha. Las chicas preguntaron que por qué no paraban, a lo que Antonio declaró que iban a recoger una cosa y que no tardarían mucho, a lo que las chicas estuvieron conformes si no estaba muy lejos. Ante esta declaración dice Miguel que se quedó contrariado, ya que no concordaba la decisión de ir a tomar algo con la mentira contada a las chicas. Una vez pasadas las urbanizaciones, las chicas se dieron cuenta de que no era cierto lo que había dicho y comenzaron a protestar. Entonces Antonio sacó el arma y tirando de carro las amenazó. Entonces una de ellas, que no sabía decir cuál es, comenzó a gritar. Entonces Antonio se giró hacia atrás, se arrodilló en su asiento y cogiendo la pistola por la culata, golpeó con el arma a una de las chicas sin saber el declarante cuál fue, aunque está seguro que no fue a Desiree. Tras golpearlas con el arma, Antonio dejó la misma en su asiento y con la mano y en estado de gran excitación comenzó a pegarles bofetadas y cachetes en la cabeza. Supone que a las tres. Al mismo tiempo les gritaba y ordenaba que se callasen, consiguiendo que se callaran y a partir de entonces solo se les escuchó llorar a las tres en voz baja. El declarante no hizo nada y continuó conduciendo a unos 80 km por hora porque estaba completamente atemorizado de lo que le pudiese hacer Antonio, ya que pensaba que si defendía a las jóvenes podría dispararle a él. Continuó conduciendo en total silencio hasta el cruce de la Venta Cabrera, donde Antonio le dijo que girase hacia la izquierda, que es la carretera que va a Montserrat y Real de Montorroy, llegando a la altura de Catadau. Llegando al cruce de la carretera de Carlet con la carretera de Catadau, Antonio dijo que girase a la derecha y tomase el camino de tierra que allí había, circulando por él unos 5 o 10 minutos a unos 40 km por hora, hasta llegar a una especie de fábrica y ordenando a Antonio que parase. Durante el trayecto recuerda que después de que Antonio pegase y abofetease a las jóvenes, sacó de la guantera una especie de gasa que era de él y que usaba para tapar un tatuaje que tenía en el brazo. Procedió a atarle las manos a Antonia y a Miriam, continuando para ello arrodillado sobre su asiento. Antonio bajó del vehículo y tomando a Antonia del brazo le dijo que bajara, a lo que ésta en principio se resistió, diciendo que no le hiciese nada, y Antonio la sacó por la fuerza y se la llevó hacia la parte de los árboles, mientras ésta gritaba que le dejase, que no le hiciese nada y que no diría nada, hasta que dejó de verlos y de oírlos por la lejanía a la que se fueron. Desiree y Miriam permanecían detrás preguntándole que qué pasaba y que qué iban a hacer, y pidiéndole que les dejase marchar, a lo que el declarante les dijo que no, y que suponía que no iba a pasar nada, sino que Antonio debía estar cabreado. Pasaron unos 10 minutos hasta que Antonio volvió al vehículo solo, y volviendo a entrar en el coche le dijo a Miriam que le acompañase, que su amiga Antonia estaba mal, al mismo tiempo que la cogía del brazo y la sacaba sin recordar si ésta ponía resistencia. Lo que sí sabe es que estaba asustada y al sacarla tomaron la misma dirección que tomó Antonio con Antonia. Antes de esto cogió de la guantera del coche un objeto que el declarante no vio, así como las llaves del coche que estaban puestas en el contacto, y del maletero sacó otro objeto suponiendo este que eran unos alicates y una linterna de petaca, volviendo a dejar las llaves puestas. También, en un momento dado, dejó de ver y de oír a Miriam por la lejanía. Una vez se fueron, el declarante le dijo a Desiree que se pusiese delante para no estar tan sola, lo que hizo pasando entre los dos respaldos delanteros. Desiree le preguntó que qué es lo que iban a hacer y qué es lo que iba a pasar, dado que el otro ya se había llevado a sus dos amigas, a lo que el declarante contestó que no les iba a hacer nada, lo que sí hizo es agarrarla del brazo para impedir que no huyese. Y estuvieron como un cuarto de hora,
Desiree preguntaba si le iba a hacer algo y por qué su amigo les había pegado, y el declarante intentó calmarla hasta que comenzó a hacerle proposiciones de mantener relaciones carnales, así como realizarle tocamientos a los que ésta no contestaba y no aparentó ofrecer excesiva resistencia, debido, supone el declarante, a que le pegase o le hiciese alguna maldad. A continuación, el declarante bajó el respaldo del asiento de Desiree para dejarla en posición horizontal, le bajó los pantalones y las bragas y le subió el suéter y el sujetador por encima de los pechos. Para continuación, el declarante bajarse los pantalones y los calzoncillos hasta los tobillos, montarse sobre ella y mantener relaciones carnales, a lo que Desiree se quejaba porque le hacía daño. Continuó, abusando de ella durante 15 minutos. Durante todo este tiempo la chica estaba inmóvil y bloqueada, supone que por el miedo, por lo que no necesitó sujetarla. Una vez terminó, regresó a su asiento y levantó el asiento de Desiree mientras la chica se ponía bien la ropa, sin poder recordar él si la chica se hizo un nudo con el borde de la camisa. Acto seguido, el declarante encendió la radio y estuvieron así durante las 3 o 4 horas que tardó Antonio en volver. Una vez llegó Antonio, abrió la puerta y sacó a Desiree, y se la llevó mientras el declarante le decía: joder, no has tenido bastante con dos, a lo que Antonio le dijo que se callase y que eso no iba con él. El declarante continuó en el vehículo unos 15 minutos hasta que ya, muy nervioso, salió fuera, quedándose en las cercanías del coche. Estando fuera, escuchaba de lejos cómo Antonio gritaba a Desiree y escuchaba cómo la chica gritaba de forma aterradora, que unos 15 minutos después de haber salido del vehículo, escuchó 3 disparos que procedían del lugar donde se encontraba Antonio, mediando entre cada disparo unos 5 segundos. Entonces el declarante se fue hasta donde estaba Antonio. Al llegar allí, este le dijo: si te chivas, te mato. Al llegar al sitio, Antonio tenía la pistola a la mano y con el brazo caído, y los 3 cuerpos en el suelo. Una de ellas estaba completamente vestida, y las otras 2 tenían los pantalones y la ropa interior bajados, y el resto del cuerpo desnudo. Recuerda que ninguna tenía las manos atadas. Antonio le dijo: deprisa, vamos a vestirlas, procediendo el declarante a realizarlo. Recuerda la sensación de que había muchísima sangre en los cuerpos. No recuerda que atasen de nuevo las manos, aunque recuerda que cuando trasladaron los cuerpos hacia el coche, los brazos no colgaban, por lo que deberían llevar las manos atadas. Una vez vestidas, Antonio dice que se vaya al coche a ponerlo en marcha. De allí se dirigieron a la caseta de Alborache a recoger el pico y una azada. Tardaron sobre una media hora en llegar. Tras eso, fueron a la caseta de Yombay para recoger 2 trozos de moqueta que había en la referida casa. Tardaron más o menos una hora en llegar desde Alborache a Yombay. Serían sobre las 6 cuando volvieron a salir nuevamente al lugar donde estaban los cadáveres, tardando unos 20 minutos o media hora para llegar hasta allí. El coche lo dejaron a unos 100 metros de los cuerpos. El declarante quitó la bandeja trasera del vehículo, plegó y abatió los asientos traseros y extendió el trozo de moqueta más grande. Acto seguido cogió el otro trozo de moqueta y se reunió con don Antonio, extendiendo un cadáver sobre la moqueta y usando esta como una camilla. La fueron llevando al coche y depositando en la zona trasera. Entonces Antonio dijo que conducía él, sin saber el declarante dónde iban a enterrar los cadáveres. Durante el trayecto el declarante estuvo adormilado e incluso llegó a dormirse, por lo que no sabe cuánto estuvieron circulando. Cuando Antonio paró era aún de noche y el declarante desconocía el paraje. Bajaron, recogieron el pico y la azada y buscaron un sitio donde cavar la fosa. Antonio decidió dónde hacerlo. Se pusieron a cavar, tardaron unos 45 minutos. Una vez terminada la fosa, volvieron al coche y trasladaron los cuerpos de uno en uno hacia allá. Los metieron apilados uno encima del otro y después cogió Antonio la moqueta del coche y la puso dentro de la fosa. A continuación, mientras Antonio cubría la fosa de tierra, para poner los asientos en su sitio, colocar la bandeja y limpiar las posibles manchas que podrían haberse producido. Una vez hecho esto, se marchó a la caseta de Yombay, a unos 300 metros, a cambiarse de ropa, poniéndose un chándal viejo que se encontraba allí y colocando toda la ropa que llevaba en una bolsa de plástico. Antonio llegó al poco e hizo lo mismo. Después se marcharon siendo ya de día con dirección a la caseta de Alborache, donde Antonio después guardó el arma y dejando allí también el pico y la azada. De Alborache se fueron a Buñol, al vertedero, donde tiraron las bolsas con la ropa a una hoguera que allí había, marchándose después a la casa de Catarroja, donde se quedó el declarante. Estando en prisión, la Guardia Civil pide permiso al juez para visitar a Miguel Ricard para esclarecer el posible paradero. Pues vale, pues vamos con esta parte. Si veis, ya cada vez va metiendo más datos. Las ligaduras no las tenían, se las hacen cuando están recién muertas. Luego el tema de la moqueta, que dice que lo echa sobre echa la moqueta una vez que han enterrado a las niñas. Luego se verá que la moqueta no estaba sobre las niñas, sino que estaba debajo de ellas. Por lo tanto, esa parte hay que cambiarla también. El tema de los disparos, si os fijáis, se encuentra una bala dentro de la fosa que no ha sido disparada. Hay que darle una explicación. Por lo tanto, las niñas tienen que morir a pie de fosa, no pueden morir fuera de la fosa. En fin, hay cosas que va adaptando después en las siguientes declaraciones, pero en esta ya
va cogiendo cositas que ya van cuadrando más con lo que presentaban los cadáveres. Una cosa que yo no me explico es la siguiente. Si verdaderamente lo cometieron, o sea, lo cometió Miguel Ricard y confiesa el crimen, es una tontería estar dando vueltas. Por hicimos en una fábrica y fuimos a John Bay, de John Bay a Alborache, de Alborache a tal y de tal a la Romana. O después, no, lo hicimos en tal lado. Ya te has declarado ya culpable, la has cometido, pues mira, lo hicimos en la Romana, como la declaración que va a dar ahora, y da la Romana ya como punto de referencia. ¿Por qué nunca pone la Romana? Pues muy simple, porque en la Romana no hay nada. Es que no hay nada en la Romana. ¿Cómo ponías a la Romana como lugar donde cometiste el crimen si es que no hay nada en la Romana? ¿Alguna preguntita? Pues hay Pues venga, muchas. vamos allá. Hay muchas. Vamos a empezar ahí por la primera. Te hace una pregunta muy cortita, Sheila García, que te dice, la pistola no aparece nunca, No, ¿no? la pistola no aparece. Se presupone que se la lleva Antonio Inglés durante la huida. Vale. Félix Tintín te dice, el Roinol era un fármaco que producía una dependencia similar a la heroína. No le podría haber faltado. Esa es otra de las razones por las que pienso que está muerto. Él era adicto a ese fármaco. Eso dicen, que tomaba Reinol, pero sin embargo otra gente dice que Antonio Inglés no era adicto a la droga. Ni fumaba ni bebía. Entonces no sé hasta qué punto esa declaración que dan como que era adicto al Reinol es cierta. Es verdad que se dice que es adicto al Reinol porque el Reinol, por lo visto, y no lo sé porque yo no lo conozco, si nos lo puede aclarar nuestra ginecóloga Miss, que supongo que sabrá algo más de farmacología que nosotros, el Reinol, por lo visto, te da como más ansiedad, digamos que te da ese plus que te faltaría si como más, no digo que te haga más violencia, ¿no? Que puede ser más violento si lo tomas. Entonces hacía falta introducir un elemento y yo creo que introdujeron el Reinol. Pero el Ricard sí creo que era dependiente, pero Antonio Inglés dicen que él no era drogadicto y que ni fumaba ni bebía y se cuidaba muchísimo. Entonces no sé hasta qué punto era dependiente del Reinol. Ujú. Después te hace por aquí una pregunta, Sergi. Te dice, bueno, una pregunta bastante complicada, pienso yo, pero bueno. Triun, si tuvieras la oportunidad de hablar con Ricard, ¿qué 3 preguntas le harías para dar algo de luz al Ostras, asunto? sí, es muy complicado. Es complicada, te dije que iba a ser Es que es complicada. complicado porque él de momento ya está diciendo que era un cabeza de turco, entonces imagino que él vendría directamente con esa mentalidad, ¿no? Entonces 3 preguntas solas es muy complicado, me lo tendría que pensar muchísimo. La verdad, sinceramente me lo tendría que pensar muchísimo, pero sí me gustaría, pues primero que me pusiese sobre la mesa o que me diera un dato sólido y comprobable de por qué él dice, por ejemplo, el tema del Seat Ronda en lugar de Opel Corsa, o por qué él dice que está en la cárcel, si verdaderamente él pensaba que se encontraba en prisión en aquel momento. O yo sé, es que claro, es que también Esta comprobar cosas es muy es muy complicado. Haría complicada. varias preguntas, yo le haría muchas preguntas. Pero también volvemos a lo mismo. Puede mentir o no puede hacerlo. O sea, Ujú. Mira, Cristina Rodrigo te pregunta, Triun, ¿crees que se subieron con Herbás? yo creo que se montaron en el coche con Herbás en Alcácer. Lo que pasó a partir de ahí, no sé si Herbás está implicado o no. Pero creo que Herbás montó a las niñas, no por Herbás, sino por la declaración de la novia. Ujú. También Cristina Rodrigo te dice, ellas a Herbás no lo conocían y creo recordar que dijiste que tú sí que crees que subieron con Es él. que Herbás no tenía por qué ir solo, para empezar. Ujú, Y segundo, Herbás sí era de Alcácer. De todas formas, yo ya comento, yo creo que las niñas se subieron con Herbás porque Rocío, la novia de Mariluz, perdón, la novia de Herbás, le da cobertura. Y creo que le da cobertura sin haber ido esa noche con él. Ya lo he explicado en varios vídeos la hipótesis que yo tengo sobre ese tema. Yo pienso que las niñas se montaron con Herbás y ahora, a partir de aquí, ¿Herbás la pudo dejar en la gasolinera o no la pudo dejar? No lo sé. Suponiendo que Herbás la dejase en la gasolinera, ¿vale? Pongamos de base que ellas van, se montan con Herbás, cosa que no hubieran hecho porque las niñas decían, según este, no se montaban nunca con un hombre solo, pero bueno, supongamos que Herbás las monta en el coche y las deja en la gasolinera. Va solo y al día siguiente se entera de que han desaparecido las 3 niñas y son las 3 niñas que se montaron en su coche. Él dice, hostia, pues cualquiera me ha podido ver montarlas en el coche y ahora van a pensar que yo tengo algo que ver. Entonces coge a su novia y le dice, oye, mira, Mariluz, me ha pasado esto, tal y cual, ¿por qué no dices que ibas conmigo? Y por lo menos evitamos que, hombre, porque tú no he hecho nada, tú me conoces a mí,
Y entonces la novia le da cobertura. ¿Por qué digo que la novia le da cobertura? Porque si os fijáis no coinciden las declaraciones, ni de la novia ni de Herbás. Según Herbás, él iba en un Seat Ronda dorado y según su novia iba en un Ford Orion blanco. O sea que la novia le da cobertura, pero no se entera muy bien de por dónde suenan las campanas. Es novia en el juicio ya, ¿vale? Ya no era novia. Ujú. Mira, MIS te dice, me cuesta pensar así de la Guardia Civil, pero tuvo que ser así. Declararía lo que le Es que no dirían. es cuestión de pensar de la Guardia Civil, es que solamente hay que tirar de casuística. Ha pasado en muchas ocasiones. Yo no le he echado la culpa a la Guardia Civil ni a nadie. Yo no estaba. Igual sí fue Miguel Ricard y no tuvieron nada que ver. Pero hay casos comprobados en los que sí se han forzado declaraciones y se han hecho pasar a gente culpable, o sea, gente inocente por culpable. Y no, uno no tiene por qué. A ver, uno no culpa a la Guardia Civil como cuerpo. O sea, yo no culpo a un cuerpo, a un estamento. Yo no digo la Guardia Civil es o la Policía Nacional es. No. Una persona en concreto o unas personas en concreto no tienen por qué hacer bien su trabajo. Una persona, y no es lo que es el estamento. Yo tengo familia Guardia Civil, Jessica lo sabe. Y el cuerpo de la Guardia Civil para mí es admirable, o sea, yo les tengo mucho respeto. Por eso digo que no se puede manchar el cuerpo de la Guardia Civil porque una persona dentro del cuerpo o algunas personas no hagan bien su trabajo, no tiene nada que ver. Es que no podemos decir la Guardia Civil es a toda la Guardia Civil, no, para nada. Hay inmensos profesionales y de hecho casi todos son unos inmensos profesionales. Pero no todo el mundo es bueno ni todo el mundo hace su trabajo como lo tiene que hacer. Y no solamente en la Guardia Civil, ni en la Guardia Civil, ni en la policía, ni los bomberos, ni los mineros, ni los albañiles. En todos lados cuecen habas y en la Guardia Civil pasa lo mismo. Ujú. Mira, aquí te hacen una pregunta, Collado, dice, Triun, ¿qué opinas de la diferencia de 2 horas entre lo que dijo Esther y lo que dijo su madre acerca de la hora de salir de las niñas de su casa? 2 horas es mucho tiempo. Esther dice las 8:20 y la madre dice las 5 y algo. Ahí la madre lógicamente se confunde. No sé por qué dice esa hora. Puede ser que las niñas estuviesen 2 veces en su domicilio. Podría ser, pero verdaderamente el horario que da Esther es más próximo al que dan los padres, porque los padres dicen que las niñas se marchan de su domicilio a las 7 de la tarde. O sea que es más plausible que las niñas vayan a la casa de Esther y se marchen a las 8:20 que a las 5 y pico que se supone que todavía estaban en su casa. Ujú. Mira, Manuel Martínez te dice, Triun, lo que no entiendo es con tantos años después siguen apareciendo huesos en el lugar. ¿Qué Eso es inexplicable. opinas? Y más de la forma que dicen que aparecieron, que estaban a ras de fosa, o sea, que estaban a ras de suelo. Unos huesos de una mano aparecer a ras de suelo es algo que no tiene sentido ninguno. Y más de una fosa que se cribó en su día, porque tened en cuenta que aunque se sacaron los cadáveres y aquello fue un despitorre, aquello fue. Allí iba todo el mundo y allí entraba todo el mundo y allí tocaba todo el mundo. Al día siguiente los miembros de la UCO fueron y cribaron las fosas. Y se llevaron todos los huesecillos y todas las cosas. De hecho, no aparecieron dientes y hay niñas a las que les faltan muchísimos dientes y no aparecieron. O sea que hay una cosa muy clara. Las niñas estuvieron enterradas en otro lado porque hay huesos de las niñas que no han aparecido, como son los dientes. Muchos dientes, sobre todo de Miriam, creo que es la que más dientes le faltaba. Si se cribó la fosa como se cribó, esos dientes tenían que haber aparecido. Y luego otra cosa, que un diente no se desprende tan fácil, ¿eh? De una mandíbula, tú coges la mandíbula de los cuerpos que se hallan de la guerra civil y todo y tienen sus dientes, o sea, el diente no se desprende. Y sin embargo a la niña le faltaban, por lo tanto esos dientes fueron por las torturas o fueron arrancados. Que eso también es una cosa que si os fijáis luego cambian la versión y dice que no fue en el coche. ¿Por qué? Porque como en el coche de Ricard no se encuentra absolutamente nada, no se encuentra sangre, no se encuentran restos biológicos de las niñas, ¿cómo justificas tú que Antonio Anglés golpea a las niñas en la cara y le parta los dientes en el coche? No tiene sentido ninguno. Ujú. Mira, por aquí tenemos más preguntitas. Por aquí es que hay tantas Sí, sí. que estoy un poco... Dice MIS, dice, si asumimos que Ricardo no Sí. fue, ¿cómo sabía todos esos detalles? Es la parte que no me cuadra porque hizo esas Pero yo declaraciones. os he dado una pequeña explicación que no digo que fuese, pero que podría ser. Vuelvo a repetir, cuando se realizan las autopsias, que las autopsias se realizan al día siguiente, Miguel Ricard hace una primera declaración por la noche en la que se quita el marrón. Él dice que él no ha sido.
Y luego de madrugada, ya cuando ya está todo más centrado, ya los cuerpos están en el anatómico y aún todavía no se ha realizado ninguna autopsia, se inculpa de los crímenes. Se inculpa de los crímenes, dice que las ha matado, que les ha pegado un tiro en la cabeza. Eso es visible de que las niñas tenían un tiro en la cabeza y que las habían matado. Punto, es de lo único que se inculpa. No dice, no menciona ninguna lesión específica, no menciona ningún apaleamiento, no menciona que a las niñas les faltaran dientes, o sea, todo eso se lo ahorra en la primera declaración. Pasamos al día siguiente y es cuando se realizan las autopsias. Y las autopsias son grabadas por 2 departamentos de la Guardia Civil, por la 311 Comandancia creo que es, y por los miembros de la UCO. Ambos graban las autopsias y están presentes en las autopsias, por lo tanto, saben perfectamente las lesiones que presentan las niñas. Como he dicho antes, lógicamente no saben las lesiones a nivel microbiótico, o sea, con microscopio, como hicieron luego en el Instituto de Toxicología, que estudiaron que, por ejemplo, Tony murió antes del disparo y demás, porque no tenía signos vitales la zona donde recibió el disparo. Eso no lo podía saber. Pero sí, por ejemplo, las direcciones de las trayectorias de las balas, porque los médicos forenses están practicando la autopsia y entre ellos van hablando, pues mira, le han pegado el tiro aquí, lo tiene por allí, o le han hecho esto, tiene esto aquí, o tiene esta herida, o tiene esta lesión. O sea, lo tenían todo grabado. Si le querían montar la declaración como era facilísimo hacerlo. No digo que lo hicieran, pero que se podía hacer perfectamente. Ujú. Mira, por aquí tenemos más preguntas. Dice, bueno, no es una pregunta, es un apunte. Dice Seila García, ¿en serio se supone que tienen los huevos de quedarse dormido en el trayecto con las niñas detrás? Es su declaración, pero no los huevos. Es que son personas, porque tanto Antonio Iglesias como Miguel Ricard nunca habían cometido un delito de sangre, o sea, ninguno de los dos había matado a nadie. No eran psicópatas, no eran asesinos en serie, no eran asesinos. Eran robaperas y ladrones de banco y malos ladrones, por lo visto, y además traficantes de droga, o sea, que Antonio Iglesias movía droga. Y han cometido un triple crimen y está tan tranquilo y va durmiendo, no tiene sentido ninguno. No, es que se va sola. Bueno, vamos a tranquilizar un poco a MIS porque está un poco la pobre con el comentario que ha hecho antes, no se quería, dice por ejemplo Triun, sí, que no quería yo decir eso de la Guardia Civil, forzar una declaración, presionar al acusado, solo me sorprende. Y después ha dicho otro comentario, yo no tengo nada en contra de la Guardia Civil, por No, hombre, no te Dios, tiene, era un mal comentario. No se tiene que sentir mal, que no se no se preocupe, tiene que para disculpar, o sea, nada. sí, normalmente se dice la Guardia Civil en general, o sea, yo simplemente quería hacer la puntualización para hacer ver Es que que no tiene por qué ser todo el estamento de la Guardia Civil, que basta con que sea una persona o dos, y punto, está, que no era. está la muchacha con un No, mal es rato y no. absurdo, no. Entonces, todos Mira, sabemos a qué se refiere, por lo Sergio, menos yo sé perfectamente a qué se refería, e imagino que todo el que la haya leído sabe a qué te refería. exacto. Sergio Castro dice, ¿cómo sabía el Vázquez lo que declarara respecto a su rol en el trayecto de las niñas no iba a poder ser desmentido jamás, porque no iban a Perdona, Jessica, ¿me aparecer... lo puedes repetir? Que no me he enterado bien. Sí, Sergio Castro te pregunta, ¿cómo sabía el Vázquez lo que declarara respecto a su rol en el trayecto de las niñas no iba a poder ser nunca desmentido, porque no iban a aparecer nunca con vida? Bueno, Herbás no sabe que va a ser desmentido porque Herbás simplemente dice que la lleva a la gasolinera. Si hay dos cosas muy claras. Si él la lleva hasta la gasolinera y mañana aparecen las niñas van a reconocer que Herbás la llevó a la gasolinera. Punto. Y la segunda parte, si no aparecen nunca porque sabe que están muertas, pues también está cubierto. O sea, tanto por un lado como por el otro sigue cubierto. ¿De acuerdo? Dice, por ejemplo, Singir, dice, hay momias con dientes Mm. incluso, las niñas fueron sacados a Claro, es lo propósito. que yo digo, los dientes no se desprenden tan fácil, los cráneos y los huesos conservan los dientes y no solo momias, sino que todos los cráneos conservan los dientes. Cuando no los tienes es porque te los han arrancado, eso está más claro que el agua. Haciendo un inciso, porque me lo pusieron en los comentarios, yo dije la semana pasada que Tony me hablaron de una caries que tenía y tal, y yo dije que era una mastitis. No me confundí porque yo me refería al hueso mastoideo, que es el que se encuentra por aquí detrás, una inflamación de ese hueso, ¿vale? Una mastitis en los pechos. Pero yo me confundí al hablar de una mastoditis o algo así se llama, no sé exactamente el nombre que tiene la inflamación de la inflamación no, la infección en ese hueso que se produce por la caries.
¿vale? Seila García dice, bueno, dice su opinión. Dice, huesos que no han aparecido, señales de sangre que no se encuentran en el lugar. Está claro que allí no pasó Ni nada. sangre ni en el lugar, o sea, ya no hablo de donde dice Ricard que lo pasó al principio, sino en la romana no hay sangre, en los colchones de la romana que pasó todo no hay sangre, en el coche de Miguel Ricard que se supone que fue en el que trasladaron, lo hiciesen en la romana, que no, si lo hicieron en un segundo, si se hizo en otro sitio que no fue la romana, se supone que se trasladó en el coche de Miguel Ricard, tampoco hay sangre ni restos biológicos, cuando todos sabemos que un cuerpo al que le han pegado tiros, al que lo han apaleado, al que lo han violado, al que lo han arrancado un pezón, al que le han hecho muchísimas cosas, tiene que haber sangre y restos biológicos a mansalva. O sea que, Nuestra ginecóloga particular te aclara que es una por eso, una mastoiditis. mastoiditis. Que los nombrecitos son muy complicados y yo no soy médico. Entonces muchas veces me confundo. Y a eso, pero me hicieron Tenemos recalcar en la los suerte comentarios de que parece mentira que digas esto y tal. Y mira, yo no soy médico. Yo me confundí porque yo me refería a ese hueso y bueno, o sea, una mastitis del pecho. Llevaba razón el chico que me lo comentó en los comentarios. Ujú. Bueno, tenemos la suerte, por eso tenemos la suerte de tener Exacto. aquí a la ginecóloga que nos puede aclarar muchas Bueno, cosas. vamos a seguir con la siguiente declaración y así podemos ver el vídeo y seguimos comentando, ¿vale? Que es que este vídeo es Venga, bastante largo, por eso vamos a terminarlo. Vamos a ver la siguiente declaración. ok, ok, Venga, vamos ok. con ella. Esto se realiza el 9 de febrero de 1993 y días después de esta visita de la Guardia Civil en la prisión de Castellón, Miguel Ricard pide declarar nuevamente ante el juez y esta vez da la versión que sería tomada como cierta en el juicio y usada para su inculpación y condena. Tras leerle el juez la anterior declaración, Ricard dice que no es cierto que durante el trayecto a la discoteca Color Antonio llevase ningún arma de fuego, que lo que portaba era un cuchillo lanzador que siempre llevaba enfundado en el pantalón, que en ningún momento sacó dicho cuchillo y que cuando las chicas comenzaron a gritar y quejarse, una vez se pasaron la discoteca, este le dijo de darse la vuelta y dejarlas, a lo que Antonio le dio 2 capones y le respondió que en el coche mandaba él. Y posteriormente, Antonio, para callar a las niñas, comenzó a pegarles puñetazos a las mismas, siendo cierto lo que relató en su declaración anterior de lo ocurrido en el interior del vehículo, salvo lo de que Antonio sacó el arma de fuego y que tampoco ató a las chicas en este momento. No recuerda si las jóvenes tenían algún diente roto, pero pudiera ser porque Antonio golpea con mucha fuerza. Pero que sí recuerda que las 3 tenían completamente ensangrentadas las caras, que no pararon en ninguna fábrica ni campo de algarrobos, que fueron directamente a la caseta de John Bay, que está cerca del enterramiento, y todo ello a indicación de Antonio. El declarante no sabía lo que iba a ocurrir, pero dice que se lo imaginaba, porque Antonio le comentó unos meses antes que tenía ganas de coger a 3 jóvenes, violarlas y matarlas después. Pararon el coche en la explanada donde hay unas colmenas, bajaron los 5 y en fila india se dirigieron a la caseta que está como a unos 400 metros, yendo el declarante delante con una linterna y Antonio el último con otra. Las niñas preguntaban dónde iban y que las dejasen marchar y Antonio les contestaba que se callasen y siguieran. Una vez llegaron a la caseta subieron al piso de arriba y dejaron encendida una linterna pero con la luz roja. Antonio ató a Miriam y a Desiree con las manos a la espalda en un poste que había en el centro del habitáculo, quedando espalda con espalda y sentadas en el suelo. Las 3 chicas protestaban, gritaban y decían que querían irse, a lo que Antonio, iracundo, comenzó a golpearlas con una tranca a Miriam y a Desiree, dejando a Desiree inconsciente, mientras Miriam pedía que no le pegase. Mientras tanto el declarante sujetaba a Antonia que permanecía de pie. A continuación, Antonio cogió a Antonia, la tiró al colchón que allí había, mientras ésta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio. Una vez hecho esto, Antonio tuvo relaciones carnales vía vaginal. Si recordamos en el resultado de la autopsia, Antonia murió virgen. Realizó este acto durante unos 10 minutos, mientras la chica gritaba y se resistía. Acto seguido le dio la vuelta y le provocó las lesiones que se describen en el capítulo de las autopsias, con un palo. Una vez terminado, Antonio le dijo a la chica que se vistiese, cosa a lo que le ayudó ya que se encontraba en unas condiciones muy malas. Una vez vestida, la ató al poste después de desatar previamente a Desiree. Antonio desnudó a esta rompiéndole las ropas superiores y la tiró al colchón, y le dijo al declarante que ahora le tocaba a él, y diciendo este que en esta ocasión no le apetecía, Antonio le dijo que o estaba con él o lo enviaba a tomar por culo, dándole a entender que lo mataría. Al mismo tiempo, con un tronco golpeó 2 o 3 veces al declarante en la parte baja de la espalda, y entonces el declarante accedió a abusar de la chica. Estuvo 5 minutos aproximadamente hasta que se retiró. Antonio permaneció arrodillado junto al colchón, viendo cómo el declarante lo hacía.
Antonio le dijo que si ya había terminado y que vaya mierda de hombre que era por el poco tiempo que había tardado. Acto seguido, Antonio se desnudó y abusó de la chica, a lo que ésta se resistió y él le propinó varias tortas. Este tardó unos 10 minutos, haciéndole lo mismo que le había hecho a Antonia. Tras esto, Antonio se subió los pantalones y ayudó a vestirse a la chica, volviendo a atarla al poste, estando las tres atadas. El declarante y Antonio vuelven al coche y se dirigen a un bar de Catadau, cuyo nombre no recuerda. El nombre de dicho bar es Bar Restaurante El Parador, donde encargaron 2 bocadillos, una cerveza y una botella de agua, volviendo posteriormente a la caseta de John Bay, donde cenaron y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una quiso beber. Una vez cenaron, Antonio desató a Miriam, le quitó la ropa y la tiró al colchón, procediendo a hacerle lo mismo que le había hecho a Antonia y a Desiree, mientras el declarante la sujetaba por los tobillos y golpeándola a Antonio mientras abusaba de ella. Cuando terminó, Antonio la ayudó a vestirse y la amarró en una especie de travesero que había en lo alto, dejándole amarrada así de pie con las manos un poco levantadas y atadas a la referida madera. A continuación decidieron acostarse él y Antonio en los colchones para dormir, tirándose un trozo de moqueta que allí había por encima, diciendo a Antonio que mañana más. Las chicas no dejaban de llorar y pedir que las dejasen libres. Antonio, unos 5 minutos después, se levantó nervioso y cogiendo un palo empezó a atizar fuertemente con él a las 3 chicas, golpeándolas 4 o 5 veces a cada una por todas las partes del cuerpo. Una vez terminó de golpearlas, Antonio desató a Miriam de donde estaba y la volvió a atar en el póster junto a sus 2 amigas. A continuación dijo: ahora vais a ver que esto va en serio. Se bajó con la otra linterna para volver nuevamente unos 10 minutos después, enseñando a las niñas el arma que traía y tirando el carro para que vieran que era una pistola de verdad. Acto seguido, Antonio se volvió a acostar en el colchón y se quedó dormido, él y el declarante. El declarante se despertó al amanecer y pudo observar que Antonio se encontraba ya despierto, y entonces Antonio se marchó sin decir a dónde. Tardó en volver unas 3 o 4 horas, tiempo que el declarante permaneció en la caseta vigilando a las niñas, y en el que éstas le pidieron que las dejase libre, cosa a las que él se negó, porque le iba la vida en ello. Cuando Antonio volvió, llamó al declarante para que bajase a la planta de abajo y allí le dijo que había que matar a las niñas, para que no se chivasen y que ya había cavado un hoyo. El declarante le propuso dejarlas libres, ya que las mismas habían asegurado que dirían que habían sido 2 encapuchados. Antonio le dijo que parecía tonto, diciendo que si continuaban vivas los delatarían. Volvieron al piso de arriba y permanecieron unas 2 horas aproximadamente. Siendo las 3 de la tarde más o menos, Antonio se levantó diciendo: «¡Nos vamos!». Desató a las jóvenes y se fueron todos donde estaba la fosa, siendo Miriam ayudada por Antonio, ya que no podía andar perfectamente. Antonia y Desiree andaban, aunque con mucha dificultad, siendo ayudadas por el declarante. Una vez llegaron a la fosa, Antonio le dijo al declarante que volviese a la caseta por un trozo de moqueta. Una vez volvió el declarante donde estaban las fosas y las niñas, éstas se dieron cuenta que el hoyo estaba destinado para su enterramiento. Suplicaron a Antonio que las dejase marchar. Este les respondió que lo sentía mucho, pero que tenía que matarlas, para que no se chivasen. Las jóvenes se pusieron a gritar histéricamente y entonces Antonio, utilizando una especie de honda con unas piedras que llevaba enrolladas en una camiseta, comenzó a golpearlas, siendo el mismo Antonio golpeado por error una de las veces. Continuó golpeando con bastante fuerza durante mucho tiempo, perdiendo Antonio el conocimiento debido a esto. Siguiendo una de ellas, gritando histéricamente, Antonio sacó el cuchillo y la apuñaló varias veces por la espalda. Después de esto, Antonio sacó la pistola, la montó y disparó, pero no salió ningún disparo, por lo que volvió a montarla y salió el cartucho que no había sido disparado, cayendo este al suelo, disparando después hasta 3 tiros, dirigidos a cada una de las jóvenes, estando Antonia tumbada, desvanecida y de costado, la que fue pinchada, también brutalmente boca abajo, y permaneciendo la otra arrodillada con la cabeza y el cuerpo acurrucada, con las manos tapándose la cara, y todas al borde de la fosa. Después de muertas, Antonio colocó la moqueta en el fondo del hoyo, tirando un cuerpo tras otro en su interior, tapándolos con dicha moqueta, y echando tierra encima, para lo cual Antonio requirió al declarante que lo ayudara. Una vez cubiertas de tierra la fosa, arrancaron matorrales y los tiraron encima para disimular la existencia de tierra movida, y Antonio buscó los casquillos hasta que los encontró. Acto seguido volvieron a la caseta. Antonio subió a la parte de arriba a recoger lo que se le hubiese podido caer y todo lo suyo. Cogieron las linternas y se volvieron al coche, recogiendo de camino el pico y la azada que se llevaron también en el coche, y se dirigieron a la caseta de Alborache, a dejar allí el pico, la azada y esconder la pistola entre unos matorrales. Se quedaron, sin que fuera cierto lo manifestado en la declaración anterior de que hubieran destruido las ropas en un vertedero de Buñol, ya que el declarante no se manchó las ropas para nada, aunque piensa que Antonio sí, y desde entonces el declarante no ha vuelto a subir más a la caseta de John Bay. Y estas son las declaraciones que tenemos de Miguel Ricard. Vemos
cómo van cada vez siendo más escabrosas e intentando ajustarse a las lesiones que presentaban los cuerpos de las chicas. Cabe destacar que tras el examen psicológico que se le realizó a Ricard, este fue catalogado como un mentiroso patológico, por lo que sinceramente no sabe uno qué pensar tras escuchar todo lo que contó, tanto a la Guardia Civil como al juez instructor del caso. Pero en realidad estas declaraciones, y solo estas, son las únicas pruebas de que tanto Antonio Anglés como Miguel Ricard participaron en los crímenes, porque no existen evidencias biológicas que demuestren lo aquí expuesto, al igual que tampoco se encontró ni sangre ni otros fluidos ni en la romana ni sobre los colchones de estas, colchones que por otro lado no fueron retirados de la caseta. Como siempre digo, aquí tenéis los hechos, sois vosotros quienes tenéis que tomar vuestras propias conclusiones. En la tarde del 27 de... Pues bien, aquí termina el capítulo y aquí tenemos la última declaración que hace Miguel Ricard ante la Guardia Civil. Si os fijáis, la realiza después de que... Ante la Guardia Civil, no, perdón, hasta el juez. Si os fijáis, la realiza después de que la Guardia Civil le haga una visita en la prisión. El motivo de dicha visita se supone que es para que él les diga o les indique dónde podría esconderse Antonio Anglés. Se supone que Antonio Anglés ha pasado por Portugal y demás, ya que va a saber Miguel Ricard de dónde está Antonio Anglés, ni mucho menos. Pero bueno, es el motivo que le da la Guardia Civil al juez para ir a visitar a Miguel Ricard a la prisión. Y una vez que Miguel Ricard es visitado por la Guardia Civil, pide hablar con el juez y da esta versión. En esta versión, ya si os fijáis, habla de montones de lesiones, de montones de golpes, de montones de agresiones. Comete el fallo de decir de que a Tony la violan vaginalmente cuando Tony muere virgen, pero bueno, él lo dice. Pero si os fijáis, añade todo lo demás. Añade lo de las ligaduras, añade que a Miriam la tienen amarrada a un póster arriba. ¿Por qué dice esto? Porque se descubre en las autopsias que Miriam tiene unas ligaduras que corresponden con haber aguantado su peso, ¿vale? Que es lo que hablábamos en el capítulo anterior de lo que yo pensaba sobre la Cruz de Lorena. Entonces, es a lo que vamos. Ya en esta declaración es cuando Miguel Ricard asume muchísimas lesiones que ya se conocen, ya las tienen claras, ¿no? Por ejemplo, que Tony está medio muerta, ¿por qué? Porque ¿cómo se dice? Si no me sale ahora. La trayectoria de la bala indica de que Tony estaba desvanecida. Ya saben muchas cosas que son las que se añaden en esta declaración, ¿vale? Así que, ¿alguna preguntita, alguna cosita? ¿Seguimos hablando? Muchas, Bueno, vamos a muchas empezar con preguntas. algunas. Bueno, sí. Francisco Cuelo te pregunta, hola Trium, ¿se sabe si el SEAT Ronda de Herbás fue inspeccionado? No fue inspeccionado esa Ronda de Herbás. No se inspeccionó ningún vehículo que no fuera el Seat Ronda de Antonio Anglés y el Opel Corsa de Miguel Ricard, que de hecho están en todavía... Querían destruirlos y las partes implicadas en el caso, las partes personadas en el caso, los que dijeron al juez que se podrían extraer ahora mismo bastantes pruebas de dichos vehículos y el juez ha prohibido su destrucción. O sea que son los únicos dos coches que siguen allí. Mira, también dicen, ¿crees que fue, bueno, te la dice Cristina Rodrigo, ¿crees que fue real esa llamada de Toña a su casa? Sí. Porque esa llamada no se estudió o verificó. La llamada de Tony en su casa yo sí pienso que fue real. Primero porque la que lo dice es la madre de... bueno, perdón. Os referís a la llamada de Tony de la que le hace... Perdón, quería que os referís a Miriam. La llamada de Tony que hace, que dice el padre que recibe y escucha papá, 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 3 veces. No se investigó y no sé si fue real. El padre es verdad que dice reconocer a su hija. También es cierto que en un momento así, igual, yo qué sé, yo tengo hija y a mí me llama mi hija y su voz la conozco, aunque me diga papá o me diga hola, yo ya sé que es mi hija y yo sabría que es ella. No sé si en un estado de ánimo como el que tenían ellos, porque creo que la llamada la reciben el 17 de noviembre, o sea, la niña desaparece en el 13 y esta llamada la recibe el 17. No sé a lo mejor si con el estado psicológico que tenían en ese momento los padres puede ser que influya para no conocer incluso la voz de tu propia hija, pero es verdad que no se investigó, ¿no? No hay datos de que esa llamada se rastrease ni se investigase. Sé que se detuvo una persona que le intentó hacer chantaje a la familia, eso sí lo sé, pero no sé si tiene guarda alguna relación con esta llamada. Mira, Lourdes
Folgarona, perdón, dice que él siempre quiso cotejar su ADN y el de las otras familias con los restos y solo lo ha logrado con el último hueso que encontraron en la romana, la última vez y era de su hija. Sí, no se les hizo a las niñas pruebas de ADN, las niñas se identificaron por las ropas que llevaban y los objetos personales. Era también una cosa muy habitual en aquella época, ¿eh? No era tan habitual por ADN, pero vamos, ya existía. Y sí, es verdad que cuando se hallan los últimos restos en la romana, se les hace las pruebas de ADN a él y a la madre de Siré, porque son las únicas dos víctimas a las que le faltaba una mano. Y al final resulta que son de la mano de Miriam, sí. Es la única prueba de ADN que hay. Pero vuelvo a repetir, los cráneos están en el Instituto Anatómico Forense de Frontera. Frontera puede hacer una prueba de ADN a esos cráneos. Las muelas creo que son, y yo no soy científico, pero he leído algo sobre el tema, creo que en el interior de las muelas y de los dientes, durante muchísimos años, se guarda, hay bastante ADN mitocondrial del cual se puede sacar para ver si eran o no eran los cráneos de las niñas. O sea que... Elvira Freire te dice también imposible la declaración con las pruebas forenses. ¿Imposible la declaración con las pruebas forenses? Sí. Bueno, sí, con lo que declaran con todo lo que le hicieron a no las se crías. cuadran muchas cosas, intentan cuadrar de la menor o intenta cuadrarlo de la mejor manera posible. Pero hay una cosa muy simple, ni la declaración recoge, y de hecho, que conste que la declaración esta es la que da el juicio se da como hechos probados, lo que quiere decir que según los jueces es lo que pasó. Bueno, pues si nos atendemos a eso, aquí no se hace mención ni de las lesiones post-mortem, o sea, de las violaciones que tuvieron los cuerpos después de muertas, que hay constancia en las autopsias, no se hace mención de que los objetos que se introdujeron dentro del ano, por ejemplo, fueron objetos de superficie regular, por lo tanto, dudo mucho que fueran trancas ni palos porque las hubieran destrozado y no provocan lesiones. De hecho, incluso los médicos forenses reconocen que se sorprenden ante una dilatación de tal magnitud como la que presentaba Miriam, que no presentase daños, o sea, más daños de los que tenía. No tenía heridas, no tenía... ¿Sabes? Entonces les causa impresión. Por lo tanto, el objeto que les introducen no es un palo. Un palo te lo meten y un palo de ese grosor, que estamos hablando de 6 centímetros de diámetro. La hace mixto por dentro, la hace polvo y no te presentaba esas lesiones. Por lo tanto, no cuadran, ese tipo de lesiones no cuadran. Con lo que sí es verdad es que, claro, ellos intentan adaptarlo a lo que hay allí. Él no va a decir, pues cogimos un objeto que se usa para esto que teníamos aquí en la romana, no, que hay en la romana, palo, pues le metimos un palo. Es que ¿qué va a decir que le mete? No, es que no puede decir, le metimos un elemento de tortura o le metimos, porque no hay allí, ellos no manejaban ese tipo de elementos. Ellos se van adaptando su declaración a los objetos que tienen a mano, y lo que tenían a mano eran palos y troncos. O sea, no tienen otra cosa. Dice, por ejemplo, Ana María Nortes, y poner una moqueta para tapar a los cadáveres pesaría mucho esa alfombra, mucho trabajo para una noche. Esa fosa no se hace en 3 horas, el terreno es muy duro. Eso también lo han dicho expertos que han estado allí y dicen que es imposible hacer esa fosa en 3 horas. También es verdad que dicen que esa fosa ya existía porque ellos la usaban para enterrar una moto y que lo único que hicieron con ella es ahondarla un poco más. Si es así, puede ser que en 3 horas sí estuviera lista. En cuanto a la moqueta, veo totalmente absurdo. Si vas a matar a 3 cuerpos y los vas a echar al agujero, ir por una moqueta que pesa una barbaridad, 600 metros, porque recordemos que de la fosa a la caseta donde se producen los hechos hay 600 metros, ir 600 metros a la caseta para recoger una moqueta que es bastante gruesa, que pesa, que no sé si usted habéis tratado alguna vez con moqueta, pero yo puse una vez moqueta en un piso y eso pesa una harta. Y tirar con una moqueta 600 metros simplemente por el mero hecho de que las niñas estén en la moqueta, lo veo absurdo. Esa moqueta se usó para trasladar a los cadáveres a modo de camilla. Y ya que está allí no la vas a dejar fuera, automáticamente la metes dentro de la fosa, es lo más lógico, y por eso esa moqueta estaba en la fosa, porque se usó a modo de camilla. Es mi hipótesis, es lo que yo pienso. Liz Ortega te dice que en el juicio no se habló de abusos después de muerta. No se habló. ¿Qué dijo el juez? No, simplemente no se habló, y de hecho no aparecen los hechos probados. Los abusos post-mortem no aparecen por ningún lado, sin embargo están en la autopsia. O sea que... Es que el juicio, eso es lo que pasa con el juicio de Alcácer, que hay muchas cosas que se han obviado cuando están ahí. Hay abusos post-mortem. ¿Y por qué no están? Después dice también Sergi
que por qué se habló tan poco de los otros huesos encontrados en la fosa que no eran de las niñas. Pues por lo mismo que no se habló de los abusos post-mortem. Se encontraron, por lo visto, un axis, creo que se llama, y una vértebra, creo que es, que no pertenecían a ninguna de las niñas porque no le faltaban. O sea que. Pero tampoco se hicieron pruebas de ADN, por lo visto, a esos huesos, ni se dijo más nada, simplemente consta ahí. Igual que la cruz de Caravaca consta y no hay más. O sea, no. Ni Sí, nadie sobre se ha la cruz de explicado Caravaca, cómo ha llegado, ni nadie nada. sobre la cruz de Caravaca te dice Félix Tintín, sobre la cruz de Caravaca es porque Desiré es que la llevaba puesta, es decir, se la pusieron y con la putrefacción fue a parar al sitio donde se la encontraron fronteriza. Bueno, vamos a ver. Lo veo un poco raro. Desiré no era suya la cruz de Caravaca, porque de hecho los padres ninguno reconocen que sus hijas tuvieran una cruz de Caravaca. Y segundo, de un cuello a una vértebra lumbar hay un tirón, ¿eh? Y además no aparece fuera, aparece dentro del cuerpo, o sea, aparece sobre las vértebras. No sé yo si por la putrefacción del cuello a la vértebra lo veo complicado. Lo veo un poco complicado, la verdad. Bueno, ahora mismo no hay más preguntas. Hay un debate en el tema de las heridas de las chicas que no cuadran con las declaraciones de Es este que es lo que digo, él sujeto. intenta cuadrar vamos a ver, según pienso yo, ¿vale? Él intenta cuadrar, a él le dice, mira, tenemos estas lesiones, este cual, ¿cómo lo cuadramos? ¿Cómo decimos? No creo ni que las cuadrase él. O sea, tenían que acogerse al medio en el que querían situar el crimen. ¿Dónde es el crimen? En la romana. ¿En la romana qué tenemos? Tenemos unos palos, tenemos unas vigas, tenemos una tranca, tenemos un póster. Bueno, ¿dónde las amarran? Al póster. ¿Dónde decimos que Miriam ha estado amarrada para que podamos dar justificación a esa presión por peso? Pues en la viga del techo. ¿Dónde decimos con qué se le ha introducido a las niñas por el ano para provocarle ese tipo de dilatación? Ah, pues palos, que es lo que hay a mano. Pero claro, luego ves las lesiones y es imposible que esa lesión que presentan se haga con un palo. Y con esas lesiones tan traumantes, vamos, no encontrar nada en la caseta también es Exacto, muy ni se raro, ¿no? encuentra sangre, ni se encuentra semen, ni Pelos, pelos, nada. nada. Lo único que se encuentra en la caseta de la romana es un pendiente de oro, creo, con forma de aro, que se le otorga como que es de Miriam. Pero luego al comparar los diámetros no coincide con el pendiente que llevaba Miriam aquella noche. También es cierto que también dice muchas veces que en aquella época había gente que se ponía dos pendientes de diferentes diámetros. Pero un pendiente de aro, yo llevaba pendientes, yo tenía dos en mi juventud, y los dos que llevaba eran del mismo tamaño. Otra cosa es que lleves uno nada más, o lleves uno y en el otro lado lleves una cadena, o lleves algo que se llevaba mucho, pero cuando llevas dos aros, normalmente los dos aros suelen ser del mismo diámetro. Ujú. Pues mira, por aquí tengo alguna otra preguntita. Bueno, Cristina y Lourdes me han hecho la misma pregunta. Te digo una que, bueno, es la Sí. misma. Triun, ¿por qué nunca se aclaró lo de las piedras en el interior del cráneo de Toñi? Es que lo de las piedras en el interior del cráneo de Tony yo no lo he visto reflejado en las autopsias. No. Yo creo que esas piedras hubo ahí una. Digamos que se habló de las piedras y se atribuyeron a una zona que luego no era. Se habla de unos cantos rodados, ¿vale? Es verdad que hay unos cantos rodados que aparecen en las fosas. No sé si es dentro del cráneo o se refiere a los que se usaron, a los que se usaron dentro de la camiseta para golpear a las niñas. Y está claro que ese tipo de piedras no existen en la romana, o sea, porque son piedras de río y piedras que se encuentran en zonas que tienen eso, ríos o riachuelos. Y en la romana no había ríos. Por lo tanto, no coinciden en esa zona. Es más, es que la tierra que aparece envolviendo los cuerpos de las niñas no es la tierra que hay en la romana, porque las niñas aparecen envueltas en un terreno arcilloso y el terreno de la romana, por lo visto, era más calizo, más era otro tipo de terreno, diferente al terreno que envuelve a las niñas, ¿vale? Por lo tanto, sí, hay cosas que aparecen, elementos que aparecen que no tienen que aparecer, sino simplemente que se deshicieron de ellos y cuando llevaron a las niñas a la romana. Ujú. Sergi 13 te dice, Triun, ¿por qué piensas que Ricard dejó de hacer declaraciones en el momento que el juez Bor dejó el juzgado de Alcira? No lo sé. Él, la verdad que hablaba mucho con el juez Bor, mucho quería hablar, mucho. Cada dos por tres pedía declarar con el juez Bor. Y en el momento que el juez Bor, que por cierto el juez Bor es una persona que cuando le entregan el caso, para que lleve el caso de Alcácer, él reconoce que a él le viene grande porque no tiene experiencia y no los quiere coger. Él dice que no los quiere, intenta rechazarlo, pero al final le toca y lo tiene que hacer, pero él no quiere en principio el caso Alcácer.
Y en cuanto a Miguel Ricard, ¿por qué deja de hacer declaración? Pues no lo sé, simplemente yo creo que ya dio la última versión y creo que esa la dieron por buena y punto. No interesaba que hiciese más declaraciones. Mira, Anita te dice, en la fosa había un guante de colmenero y su pareja estaba en la caseta de Alborache. ¿Por qué no insistieron en buscar más en el corral de El guante de Alborache? colmenero tiene su historia. El guante de colmenero no aparece en la fosa, aparece en las inmediaciones. Y de hecho hay un problema con el guante de colmenero y es el siguiente. El guante de colmenero solamente aparece en el atestado de la Guardia Civil, pero no aparece en el atestado que hace la secretaria y el juez durante el levantamiento de los cadáveres. Por lo tanto, el guante de colmenero no se admitió en el juicio, porque al no aparecer en el atestado de la secretaria judicial y el juez, ese guante es como si no existiese. Por lo tanto, solo aparece en el atestado de la Guardia Civil. Y es el único lugar donde se encontró un vello púbico que coincide morfológicamente con los de Miguel Ricard, en el guante de colmenero. Pero el guante de colmenero, ya vuelvo a repetir, que no se admitió a juicio porque la secretaria del juzgado que levantó el cadáver junto con el juez no lo introdujo dentro de las cosas que se encontraron en la fosa. Ujú. Por aquí tenemos alguna otra preguntita. Dice Mark Font, dice que el va a tardar tanto en declarar demuestra que está implicado en mi opinión. ¿Opinas igual? Yo digo que el caso Alcácer empieza en el momento que las niñas se montan en el coche del Bas. Si el Bas está implicado o no, no lo sé. Yo pienso que algo más de lo que cuenta sabe. Tanto si dejó a las niñas en la gasolinera como si no las dejó en la gasolinera. Liz Ortega te hace una pregunta referente a eso. Dice, ¿llegaron a la gasolinera? Porque lo dice el VAS, ¿no? Llegaron a la gasolinera. Yo pienso que no. Yo pienso que las niñas no llegaron nunca a la gasolinera. De hecho, pienso que las niñas no fueron para dirección a Picasso. Así que... Sí, de hecho me han hecho varias preguntas que son todas iguales. El tema de que no creen que llegarán a la gasolinera. No creen en la versión de este hombre. No creen. Y eso dice Cristian Rodrigo Triun. ¿Qué opinas de la actitud del fiscal Beltrán en todo el proceso judicial y de su intervención en Netflix? A mí no me gusta su actitud. Además volvemos a lo mismo. Pasa lo que he comentado antes, que hay personas a las que sus testimonios le dan muchísima veracidad. O sea, el fiscal le otorga mucha veracidad a los testimonios, por ejemplo, de Mauricio, cuando que es culpa del caso y dice esto y dice aquello. Y sin embargo a Miguel Ricard nunca le da veracidad y siempre lo tienen enfilado. O sea, se ve claramente que hay una intensa... O sea, hay una clara intencionalidad de que sea Miguel Ricard y sea Miguel Ricard. Y eso es lo que pasa. Yo no lo veo. Veo que se encamina mucho a dar credibilidad a algunos testimonios que le coinciden con la hipótesis que tiene y a retirar otros que no le coinciden. Disculpa. Por lo tanto, no me gusta su intervención. Es que aquí está el debate en esto, ¿no? En que el VAS no está implicado. Por ejemplo, Sheila García dice, el caso Alcácer comienza desde que salen de casa de la amiga que estaba mala. Y Félix Tintín dice, es que si lo de la cruz no la llevaba a la chica, tendríamos que irnos a temas de actos o ritos satánicos. La cruz no la llevaba a la chica. La cruz, los padres nos dicen que no tenían ese tipo de cruz. De hecho, por eso digo que la cruz no era de ella. En cuanto También te preguntaba Manuel Martínez si saldrían de la Comunidad Valenciana. Yo pienso que no. Hay gente que dice que sí, que las niñas las llevaron en helicóptero, las llevaron no sé dónde o tal, y que salieron de la Comunidad Valenciana. Creo que fueron... Se habla mucho de Segovia y aquella zona. A una iglesia, a un monasterio de Segovia, también he escuchado hablar. O sea que... Pero yo mi pensamiento es que no salieron de la Comunidad Valenciana. Simplemente por el mero hecho de que es más sencillo. De si vas a hacer algo con 3 chicas, es más fácil tenerlas en la Comunidad Valenciana y que te desplaces allí a desplazarlas a ellas y después volverlas a llevar. No es por nada, simplemente por tema de logística. Después Ali Galeano. Triun, ¿crees que el VAS sabía dónde iban realmente? Es que vuelvo a repetir lo mismo. Es que con el VAS pasan dos cosas. Si está implicado o si no está implicado. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que sabe más de lo que habla. Entonces puede que sí, que supiese dónde iban realmente, claro. Que supiese lo que iba a pasar, ya no lo sé.
Yo quiero hacer un momentito, que me des la palabra. Quiero agradecer que hay 195 espectadores en la sala. Le agradezco mucho que paséis este ratito con nosotros. Y bueno, y que si no os habéis suscrito, que os suscribáis. Os lo agradeceríamos mucho. Y si os está gustando el directo, dale a like. Y si quieres recordar Sí, uno de los yo quiero hacer miembros. una puntualización. Esta semana habéis visto que he puesto el tema de unirse al canal. Ya os lo comenté en el vídeo que hay al respecto cuando entréis en unirse. No supone ninguna cosa extra, no hay contenido de pago, mi canal es totalmente gratuito y vais a disfrutar lo mismo todas las personas que entréis en el canal, ¿vale? Tanto los suscritos como los no suscritos. El tema de unirse lo he puesto simplemente porque, hombre, el canal lleva unos gastos, yo necesito una serie de materiales y todo aquel que pueda, solamente el que pueda, yo no quiero que gente haga un sobreesfuerzo ni muchísimo menos, solamente el que pueda o quiera que aportar, pues mira, ahí tiene la opción de si quiere unirse como miembro, que es eso, es simplemente unirte para apoyar el canal, ¿vale? Que no, ya os he dicho que lo que conseguís es, como estaréis viendo en el chat, imagino, porque a mí no me sale el chat como a vosotros, pero los que son miembros aparecen con una cosita aparte y tal, y... Otto Ruiz acaba de hacer pues mecenas. mira, Otto, muchísimas gracias. Aparecéis como tal y aparte ya habéis visto que hace un momento os he puesto la imagen de agradecimiento a los miembros que se han hecho esta semana. Otto, la semana que viene estás tú en la lista agradeciéndotelo. Y eso que no significa que vayas a tener contenido extra, ¿vale? Que yo sé que causa mucha indignación y es lógico. Yo pienso que la información tiene que ser gratuita y de hecho la hacemos para que sea gratuita, intentando sacar, lógicamente, algunos ingresos, pues como es de publicidad y tal, y la gente que ayuda y aporta, ¿no? Porque es de agradecer que haya gente que desinteresadamente te aporte para que puedas seguir para adelante con este tipo de trabajo. Así que muchísimas gracias a todos los miembros, como ya os he dicho anteriormente, y a todos los que os estáis haciendo nuevos miembros, que sepáis que la semana que viene estáis en la lista y aparecéis aquí también para agradecerosla públicamente. Y eso, La verdad que es para agradecerlo y vamos, muchísimas gracias a todos los que se unan y los que se suscriban, los que les den a like y los que intenten subir este canal arriba, que yo creo que el Triun se lo merece. pues eso, seguimos entonces, Jessica. ¿Tenemos algunas preguntitas más o qué? Sí, mira, por aquí te puedo contar. Dice Javier Sánchez que puede que se montaran una furgoneta de color. ¿Qué opinas sobre esto? Hay una teoría con el tema de las furgonetas de color, en la que hay una furgoneta en concreto, que de hecho Fernando García creo que apoya bastante esta hipótesis. Y es que hay una furgoneta porque Color tenía una serie de furgonetas que las usaban a modo de microbuses, ¿no? Para llevar a las crías, bueno, a la juventud, desde los pueblos cercanos hacia la discoteca, los días que estaban abiertas las discotecas, para eso, porque sabían que eran menores de edad y que no tenían mucho una posibilidad de transporte por ellos mismos. También es verdad que el día que se produce el crimen, o sea, el secuestro de las niñas, ese día no está abierta la discoteca, por lo tanto las furgonetas no están en funcionamiento, porque ese día es una fiesta privada. Pero aún así, hay una furgoneta de color, se da un chivatazo o no sé qué historia pasa con eso, en la que dicen que se ha usado una discoteca de color para llevarse a las niñas. Entonces se descubre que hay una furgoneta que se vende y se quita de en medio del tirón y se pinta de otro color. Y cuando se va a investigar esta furgoneta se descubre que no solamente se ha vendido y se ha cambiado de color, sino que ya automáticamente se ha llevado a la chatarrería y se han deshecho de ella. Por eso despierta tanta expectación el tema de las furgonetas. Si se usó esta furgoneta, puede ser. Puede ser que alguna persona conocida de las niñas fueran en la furgoneta y las montasen en ella. Es más fácil llevarte tres niñas en una furgoneta que en un coche. Mira, Cuervo Loco 33 te dice, el VAS se la llevó a los poderosos y Antonio Ricard no más se deshicieron de los cuerpos. Yo es lo que pienso, que Antonio Anglés y Miguel Ricard, si están implicados en algo, que no lo sé tampoco, porque es que yo creo que incluso Antonio Anglés creo que no está implicado, pero bueno, pongamos de la base de que estuviesen implicados, yo creo que están, como he dicho antes, al final de la cadena, en la parte en la que se deshacen de los cuerpos. Ujú. Después por aquí te dice, a ver, Dime. que Seila García dice, pero ¿quién recoge a nadie haciendo autostop cuando tiene el coche roto? No tiene Bueno, sentido. esto sí lo expliqué yo el otro día y verás, os lo voy a explicar de forma de la que es muy simple. No estamos diciendo que el coche estuviera roto. Airbus va con su coche según su versión, ¿vale? Vamos a ver si es posible y factible que sea. Por eso digo que hay que mirar siempre si una versión
se puede dar como real, ¿vale? Y os voy a explicar cómo se le puede dar credibilidad a esta versión. Herbaz dice que la recoge porque en Alcácer, porque él va a Picasen, que su coche está estropeado. El coche de Herbaz lo que le pasa es que va perdiendo combustible. Estará picado el depósito, tendrá un manguito roto, no lo sé. La cuestión que dice, dicen que él coge el coche y cuando ve a las niñas en el semáforo le dice, oye, ¿dónde vas y tal? Pues mira, vamos a Picasen. Entonces él le dice, mira, yo voy a Picasen, pero tengo el coche roto y voy a un taller que hay justo a la entrada de Picasen. No os puedo llevar a Color, pero si os queréis os dejo en la gasolinera, que voy a pasar por allí. Entonces, verdaderamente, pues sí puede ser que en un momento dado le diga, mira, yo voy para Picasen, si queréis venir o venir, pero que yo a Color no puedo alargar, porque voy a un taller que me va a cerrar, porque el taller cerraba a las 8:30, creo. Me va a cerrar y tengo que llegar antes de que cierre para dejar el vehículo allí. Así que si queréis os dejo y os dejo en la gasolina. O sea que verdaderamente esa versión, porque el coche esté estropeado y no pueda llevarla, lo veo absurdo. Sí puedes, porque en un momento dado ya vas para allá y lo mismo te da. Ujú. Bueno, están hablando de a ver si más adelante se podría hacer una quedada para ir a las romanas. Hombre, yo creo que tampoco es cuestión de masificar aquello. Yo creo que es mejor que si todo el que pueda permitírselo, yo quiero en un futuro, ahora mismo no puedo, pero en un futuro me gustaría llegarme a la Romana y a Valencia a Valencia y al Alcácer y a todas aquellas zonas y sobre todo llegarme y poner unas flores allí en el cementerio de las crías, ¿no? Ujú. Pero es mejor Mira, que cada uno Cristina, vaya por su cuenta que hacer una especie de excursión, no lo veo yo. Cristina Rodrigo te pregunta, Triun, ¿crees que Esther sabía dónde iban? Yo creo que Esther sabía dónde iban. Sí, Esa pregunta es yo creo que sí. complicada. Creo que sabía dónde iban, creo que ya habían ido, no era la primera vez que iban, y creo que Esther les da tapadera para las primeras horas, ¿no? de incertidumbre en las que ella piensa que no va a pasar nada porque ya la habían hecho lo que sea, o ya habían estado donde estaban y no pensaba que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya he comentado muchas veces en capítulos anteriores que Esther tiene 14 años, que se mete en una vorágine, que se mete en una cosa que, como su mentalidad de cría y tal, pues es muy difícil salir de ahí, ¿no? Pero yo pienso Yo que creo sí. que eso fue se le fue de las manos a alguien, Yo pienso que sí. pero bueno, vamos allá. Dice Lourdes Folgarona, yo creo que Ricard no hubiera entrado en el bloque de los Anglés estando la Guardia Civil en la puerta si fuera Claro que es un culpable. poco absurdo que tú cometas el crimen de Alcácer, o sea, el que tú cometas el crimen de las tres niñas, que tú sepas que la está buscando toda España, que tú veas que está la puerta de donde vas a entrar empetada de guardia civil y tú llegues y Ujú. entres tan normal como si no hubiese pasado nada. Cuando haces eso es por varios motivos y el primero es porque no tienes miedo a que te puedan achacar nada ni a que te puedan decir nada. O sea, que no creo que él no tenía ninguna... No, yo creo que ni se le pasó por la cabeza el crimen del Alcácer. Él vio a la Guardia Civil y como él dice, él piensa que estaban allí por un tema de droga de los ángeles. Mm. Manuel Martínez te pregunta, Triun, ¿crees que si hubiera ido Esther habría sido la cuarta? Posiblemente. Si bien, si hubiera ido Esther hubiera sido la cuarta o si hubiera ido Esther a lo mejor alguna de las otras tres no hubiera ido. Mm. También te pregunta Mar, se dice que Esther y Desi habían ido antes a las fiestas en chalet. ¿Qué sabes de Yo he eso? escuchado que normalmente era más habitual, no sé si era Esther y Desi, pero sí sé que, por ejemplo, Miriam, Tony, era la única que se juntaba menos con ellas, era la, según tengo entendido, ¿vale? Era la que más diría yo que fue de casualidad. Tony, pienso yo que entró más de rebote en esa... Tenían que ser tres, faltaba una y añadieron a Tony, pero creo que Tony no iba. No, es la única que a mí no me cuadra dentro del círculo de esta. No sé por qué. Por lo que he visto y demás, a ver, que son cosas mías, ¿eh? Que tampoco estoy diciendo que fuera así. Ujú, ujú. Mira, a ver si eh, ahora mismo no hay más preguntas. Además, a Sí, ver, por Miss ahora, dice, yo por la ahora que no estoy hay diciendo más. se le fue de las manos. No sería premeditado, dice Miss, he leído yo ahí. Pues sí, yo pienso lo que comenté en su día la semana pasada, que yo pienso que no fue premeditado, no fue premeditado el asesinato. Yo pienso que se le fue de las manos con una de ellas, que creo que fue con Tony, y Tony murió. Y lógicamente no podían dejar restos ya porque ya habían matado a una y decidieron acabar con las otras dos. No sé si fue el mismo día, si fueron días después, si fueron varios meses, no sé. Pero que no, creo que fue eso, fue el desenlace, fue porque se le fue de las manos. Ujú. Yo creo que sí, que ahí hubo
y un lío. Yo creo que se le fue de la mano a Toñi Yo no sé. y una vez ya de perdidos al río, como se suele decir, ¿no? Yo creo que sí. Vamos, mire, es lo que yo pienso, que tampoco estoy diciendo que sea así, ¿eh? O sea, cada uno puede tener su forma de pensar. Sí, bueno, cada uno tiene su opinión. Exacto. Aquí en el chat han estado diciendo que no se creen las declaraciones. Yo creo que el 97-98% de la gente que hay aquí en el chat no se cree a inglés Pero ni no es no se cuestión cree de nada que, de yo digo que esto. siempre con el cáncer no es cuestión de creértelo o no creértelo. A ver, hay mucha gente que confía en la versión oficial y está en todo su derecho. Pero ni esa gente que confía 100% en la versión oficial, ni nosotros o las personas que no creemos en ella, tenemos las pruebas suficientes como para desmentirlos nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Por eso, en el caso de Alcácer hay tanta discrepancia, aún 30, casi 30 años después de haber sucedido. Porque no hay una cosa clara, ¿no? Hay muchas contradicciones. De hecho, Francisco Pérez Avellán lo decía muy claro. Él era fiel defensor de la versión oficial hasta que se leyó el sumario entero de cabo a rabo y lo estudió y cambió de idea totalmente. Y él lo decía muy claro. El peor enemigo que tiene el caso Alcácer es el propio sumario del caso Alcácer. O sea que te da a entender de que incluso si tú lo estudias paso a paso, te das cuenta que hay muchas cosas que no cuadran. Yo no digo que todo lo que hay en la versión oficial sea falso, pero sí que hay muchas cosas que no tienen explicación, no se las dan, y a las que se las dan algunas, las intentan meter con calzador y no cuadran. Ese es el problema de la versión oficial. Mira, José Antonio Ríos Rodríguez te pregunta, Trión, ¿cuál es tu sumario de este No, asesinato? Mójate, por favor. a ver, yo quiero contarlo en un futuro lo que yo pienso. Yo pienso que las niñas no iban a Color, que las niñas iban a un sitio. He escuchado por ahí hablar de que a una fiesta con famosos, pero por una fiesta con famosos y tal, les dijeron o que se les podía haber dicho, eso lo he escuchado muchas veces. También he escuchado que iban a fiestas a chalet, varias niñas de la zona. Entonces puede ser que fueran algo de eso, no lo sé seguro, ¿no? Pero puede ser que fueran algo de eso y una vez allí, pues no iban para lo que ellas pensaban que iban y terminaron como terminaron. Vuelvo a repetir que pienso que se les fue de las manos a la primera cría que murió, que fue Toñi, creo. Creo que se colaron con ella más de la cuenta o se pasaron con ella y acabaron con ella si se les fue de las manos, y una vez que ya acabaron con Toñi, lógicamente, tenían que acabar con las otras dos porque no las iban a dejar con vida, estaba claro. Ya. Y luego también pienso que la gente, no ya de poder político a nivel nacional o poderosos de ese tipo, una élite especial, pero sí gente que tenía bastante dinero e influencia como para poder hacer que algunas personas les encubriesen, ¿no? Y no tienen por qué ser gente de una élite superior, ni ser mucho menos. Incluso, si no nos mojamos con esto, la misma versión oficial te dice bien claro que fue Miguel Ricard y Antonio Anglés en presencia de otros. O sea, porque está demostrado de que hubo más gente que estuvo implicada en el crimen. Por lo tanto, ya incluso los defensores de la versión oficial tienen que reconocer que hubo más gente implicada. Que no es Ujú. inevitable. Cristina Rodrigo te pregunta que si crees que Fernando no ha contado ni de la mitad de lo que Yo digo sabe. lo que digo siempre de Fernando García. Fernando García creo yo que es una persona que sabe más por lo que calla que por lo que habla. Mira, hay una cosa muy clara. En este mundo todo se mueve por dinero. Y tú con dinero casi lo puedes hacer y conseguir todo. Fernando García llegó un momento en que gracias a las donaciones que tuvo un alto poder adquisitivo, y yo soy padre. Si yo tengo ese poder adquisitivo y ese dinero lo he cogido, porque a Fernando García no le hacía falta ese dinero para vivir. Quiero decir, Fernando García vivía muy bien y Fernando García tenía un buen sueldo y un buen salario y era gente de dinero, no era gente pobre. Entonces tú tienes ese dinero que le has conseguido para conseguir averiguar algo sobre tu hija, y yo te digo una cosa, con 1 millón, creo que era 1 millón de euros o 600 y pico mil euros, por ahí ronda la cantidad, tú puedes conseguir muchas cosas en este mundo y conseguir muchas verdades donde no las hay. Por eso te digo que creo que Fernando García sabe mucho más, claro. Invirtió muchísimo dinero seguramente en saber mucho más. Y hay muchas formas de saber mucho más invirtiendo. Y cuando se tiene dinero, más. Ujú. Vale, ahora tenemos algunas preguntas por aquí. Dice Liz Ortega, ¿sabían lo que iban a hacer con las tres? ¿Sabían quién? ¿Los que lo hicieron? Hombre, Es lo está que lo claro hicieron. que yo no digo que sí sabían exactamente todo lo que iban a hacer, pero claro, alguna idea tendrían.
Lógicamente, si las iban a matar o no, yo pienso que no, yo pienso que el matarlo fue algo secundario. Después ya sí, después ya una vez que ya se acabó el tema, una vez que ya tomaron la decisión de matarlas, ya ahí ya se desmadró el asunto. Pero hasta ese punto yo pienso que no. Lo que pasa es que luego ya pues tuvo que ser, y fue. Mira, Oxygen Guild dice, la clave la tienen Esther, Ricard y Frontera, y ninguno de los tres va a hablar. Las claves la tienen, para mi punto de parecer, ¿vale? Para mi punto de vista. Esther no, porque Esther lo más que puede ver es en un momento dado, pues van a tal lado y van a tal otro. Pero las claves la tiene, yo creo, desde mi punto de vista, Hervás. Para mí es el punto clave de Alcácer. Hervás, de Hervás para adelante. Mira, Félix Tintín te pregunta, ¿creéis que algún día se podrá saber la verdad, aunque sea medianamente? No sé si se podrá saber. Fernando García dice que espera que algún día alguien ya cercano a su muerte, por arrepentimiento, pero el que hace algo así se arrepiente de muy poco. ¿Me entiendes? No son personas que tengan un arrepentimiento exhaustivo y tampoco, si eres cristiano incluso, no tienes que tener un arrepentimiento público. Con que llames a un cura y te confiese, ya estás arrepentido y según la religión católica entras en el reino de los cielos. O sea que dudo mucho que alguien que esté implicado llegue en algún momento a decir nada. Si se sabe algo es porque hay alguna filtración de algo que se haya descubierto y se filtre y salga a la luz, pero poco más. Manuel Martínez te pregunta, Triun, ¿crees que donde fueron habían ido más veces? Pienso que a lo mejor al mismo sitio no, pero sí que habían ido. No para lo que pasó aquella noche, ni para eso, pero sí a lo mejor por compañía o por estar un rato, sí, pienso que sí, que podían haber ido más veces a algún sitio. No a ese concretamente a lo mejor, pero sí a cosas parecidas. Había muchas fiestas por aquella época en aquella zona y podían haber ido, ¿por qué no? Sí, no pienso, y no pienso solamente ella, pienso que mucha más juventud de Alcácer, ¿eh? Rubén García te dice que él sigue pensando que el matadero de Alcácer tiene alguna de las primeras claves. ¿Qué Yo piensas pienso que tú? no. Y no porque lo diga yo pienso que no porque... Uy, el micrófono. Os vuelvo a repetir que Fernando García tenía mucho dinero e invirtió mucho dinero en la investigación. Y el matadero de Alcácer lo descarta totalmente. De hecho, él dice que lo conoce y que nunca... Así que si una persona que ha tenido haya invertido tanto esfuerzo, y ya os digo que seguramente tanto a nivel económico, en una investigación descarta una zona es porque está seguro que en esa zona no. Casi seguro. Mira, Beder te dice sobre el testigo que era un cabo del ejército y de seguridad de Color, ¿se ha seguido indagando? Hubo un testigo de Color que dice que montó a 3 niñas en una furgoneta, pero un conductor de una furgoneta, pero no coincidían ni con las fechas ni con los días, ya hacía tiempo que habían desaparecido las niñas. Si te refieres a ese testigo, no tenía nada que ver con las niñas de Alcácer. Ujú. Pues por ahora no hay más preguntas porque iba a leer una pregunta de MIS, pero han retirado el mensaje y no me ha, Sí, es que no por me lo ha dado visto, si no la ha tiempo retirado ella, por lo visto muchas veces YouTube retira algunos mensajes, de pero leerlo. no sé por qué, porque yo no lo tengo limitado. ¿Será que a lo mejor alguna palabra o algo coincide con algo? Sí, Y lo retira no YouTube. sé si no sé si a la gente del chat le sale, pero a mí, o sea, estoy aquí leyendo los mensajes, todos los mensajes, y de repente me pone mensaje retirado. Y yo no he tocado Sí, nada, o es, muchas sea, veces YouTube quita mensajes, no sé por qué. por eso es que MIS tenía una pregunta y la voy a leer y se ha borrado. O sea que si veis que se borran los mensajes, yo, a no ser que insulten o... Ah, la has borrado tú, la ha borrado Ah, ella. vale, 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 vale. no, porque veo de vez en cuando mensajes retirados y no sé si es YouTube o... Vale, 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 la ha borrado ella. Vale, entonces, Bueno, pues alguna bien. preguntita más, os digo porque son ya las 12, vamos a ir ya terminando. Un par de preguntas, tres más. Las preguntas que hay ahora mismo son, Dime. pues, tú sabes, por qué Esther no habla, el Vamos a ver, típico vídeo que no una cosita, aparece. voy a aclarar un tema. Yo no digo que Esther sepa nada, o sea, digo que yo pienso, ¿vale? Y siguiente, ¿por qué no habla? Yo no sé lo que Esther ha hablado o ha dejado de hablar. Igual llega un momento en que digo, mira, esto ya, diga lo que diga, no vale para nada. Y es una tontería que yo siga hablando, la verdad. Igual no. Mira, Santiago te pregunta, ¿sabes algo sobre que ese dinero que hablas de las donaciones fuera a parar a mercenarios que había por la zona entrenando? De ahí a que ese dinero de donaciones nunca apareció. Él cree No sé esto. qué sentido tendría
que Fernando García le diera el dinero a los mercenarios. ¿No? Si tú tienes alguna hipótesis y nos la cuentas, igual podemos razonar sobre ella, pero yo no le veo... No, es que no se la veo, a ver si me entiendes. Yo no le veo... Yo tengo un dinero para que se lo voy a dar a unos mercenarios, porque lo amenacen y tal, no creo. Porque Fernando García no creo yo que hubiera pasado por ahí. Ujú. Por ejemplo, Manuel Martínez te pregunta, ¿crees que habría más niñas de otros lugares? Bueno, es que niñas desaparecidas hay muchísimas en España, ¿eh? Y de esas edades en aquella época, incluso de la zona por la zona de Valencia, hay muchísimas. Pero muchísimas son muchísimas. O sea que no son las únicas las niñas de Alcácer. Lo que pasa es que las niñas de Alcácer es verdad que fueron las que más, a nivel mediático, más se hicieron más populares. Pero hay muchísimas, ¿eh? Y a nivel de España, pero no en aquella época. Hoy en día hay muchísimos niños y muchísimas niñas desaparecidas que no se saben, ¿eh? O Ujú. sea que se tendría que hacer una investigación porque verdaderamente hay muchísimos menores desaparecidos. Mm. Sí, la verdad que ahora mismo no hay más preguntas, hay muchas hipótesis. Bueno, pues creo que el documental, o sea, el capítulo de hoy ha estado bastante interesante. Os vuelvo a Sí, repetir que es el capítulo más sensible. YouTube es el que más censura, porque a mí es el que más me ha censurado el tema de las declaraciones de Miguel Ricard y los delitos. De hecho, es un vídeo que seguramente no se podrá ni monetizar, porque me da lo mismo que me ha hecho con el vídeo del documental, y como está el documental aquí, pues automáticamente se va a descartar, ya veréis. No creo, va a seguir visible, pero no lo mostrará para la gente que entre y lo vea. Pero que no va a estar monetizado, ¿sabes? Porque lo van a censurar. Ya os lo digo porque me pasa siempre. Con este documental me ha pasado. O sea que os lo digo que es el yo capítulo con el que me ha quiero, pasado. Dime. quiero decir, Triun, que quiero agradecer a toda la gente que ha estado aquí con nosotros. Ahora mismo tenemos 221 personas. Los quiero agradecer muchísimo. Y que bueno, que ha sido un placer leer todas vuestras preguntas. Y bueno, si os gusta el canal de Triun, Que le den a like. os agradecería mucho que os suscribáis y le deis a like para ver si podemos posicionar un poquito el vídeo y subir un poco este canal que Triun se le ocurra Y que muchísimo. compartáis en redes sociales si os gusta y demás el tema de no Exacto, solamente los directos, sino incluso los documentales que tenéis que estamos montando. exacto. Lo que he dicho. Y si queréis ayudar un poquito más al canal, haceros miembro, Ah, bueno. sería estupendo. Vale, en cuanto al tema de, voy a poner la encuesta con los casos que os voy a sugerir y ustedes vais a elegir el próximo caso que vamos a tratar, que sería ya, no la semana que viene, que sería el último capítulo de Marta del Castillo, sino para la siguiente empezaríamos con el nuevo caso que lo vais a elegir vosotros, ¿vale? Os voy a poner varios y Sí, hay ustedes deciden. mucha, hay muchísimos casos que están diciendo en el chat que yo creo que son bastante interesantes. Hay algunos que conocerás y otros que Exacto. no. Yo creo que puedes mandarte Eso un iba a mail decir, o todo aquel hablar. que quiera mandarme sugerencias, hablar conmigo por privado para tener un contacto más íntimo y sobre todo para mandarme casos que creéis que son bastante importantes, agregadme a Instagram como @triunarts, ¿vale? Todo junto, @triunar en minúscula. Me buscáis y me agregáis en Instagram. Y por ahí, por mensaje privado, me podréis comentar todo lo que queráis, que de hecho siempre respondo. Puedo tardar un poco más, un poco menos, pero siempre respondo, ¿vale? Porque por aquí por YouTube es más complicado el hablar. Pero por Instagram podemos hablar por privado, me podéis mandar lo que queráis, ¿vale? Así que ya sabéis, en Instagram y en Twitter también estoy. Igual, @triunarts. Lo que pasa es que por Instagram es más fácil hablar. Así que ya sabéis, agregadme en Instagram. También tengo página web, por si queréis verla, que es triunarts.site, www.triunar.site. Y también estoy en Facebook como Triunar, ¿vale? La página, podéis agregarme en cualquiera de los sitios. De todas formas, para hablar conmigo es mucho más fácil por Instagram. Porque no sé qué problema hay en Twitter que no le aparece a la gente lo de mensaje privado y le cuesta trabajo encontrarme. Entonces por Instagram sé que no hay problema. Agregadme a Instagram y hablamos por ahí, ¿vale? Y lo que ha dicho Jessica, agradeceros a todos los ratitos que echamos, que son 3 horas, 200 y pico personas en directo hemos llegado hoy, que hemos tenido, según me marca a mí aquí, casi 1.200 personas que nos han visto, o sea que hay gente que ha entrado y entrando y saliendo. Os lo agradezco mucho, dadle a like si os ha gustado para que se posicione el vídeo y demás, compartirlo en vuestras redes sociales y vamos a ver si podemos hacer que crezca el canal. La semana que viene lo mismo, el jueves tendréis el vídeo último ya del caso de Marta del Castillo, que es un vídeo muy interesante, no os lo perdáis. Y el sábado tenemos el último también capítulo ya del directo de Alcácer, que ya nos quedaría la huida de Antonio Anglés. Y ya para la próxima empezaríamos con los directos de Marta del Castillo, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar,
Muchísimas gracias a todos por vuestro like. Muchísimas gracias a los que os habéis hecho miembros del canal. Todo aquel que pueda, si queréis, podéis mirar el tema de unirse, el tema de los miembros. Ya os digo, no hay nada de pago. Es todo simplemente por el mero hecho de contribuir al canal. Y poco más. Buenas noches. Hemos estado hoy 3 horas, creo que han sido. Y esto cada vez es más largo. Se han hecho cortos. Se han hecho sí. cortos. Bueno, me alegro que se os haga corto. Y nada, poco más. La semana que viene nos vemos. Así que buenas noches a todos y gracias por haber estado aquí.